Listo, muy buenas tardes con todos. Vamos a empezar este webinar, ¿sí? Bueno, me presento primero. Nosotros pertenecemos a la empresa Asgard Consulting and Safety. Es un placer para nosotros poder presentarles este webinar. Ahora, como sabemos, va a presentarse una nueva etapa dentro de lo que es el coronavirus que estamos enfrentando en el Ecuador a partir del 13 de septiembre. Nosotros hemos visto la necesidad de poder actualizar un poquito sobre las medidas preventivas que nosotros debemos tener frente al coronavirus, cómo vamos nosotros a enfrentar igualmente en nuestro diario vivir, en nuestro trabajo, qué son las actualizaciones en las pruebas que estamos nosotros teniendo, cuál es la que me tengo que hacer, si la prueba rápida, la PCR, si funciona, no funciona, etcétera. Vamos ahora un poquito a hablarles sobre eso. Bueno, yo soy la doctora Caterine Játiva, soy máster en prevención de riesgos laborales y junto conmigo está el licenciado John Mora, igualmente máster en prevención de riesgos laborales. Él es el gerente general de la empresa y yo soy presidenta de la empresa Asgard Consulting and Safety, ¿sí? Para recordarles igualmente que en el transcurso de toda la charla mantengamos silenciados nuestros audios. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirla en el chat. Igualmente, antes de terminar la exposición, unos 5 a 10 minutos voy a dejarlo para que ustedes puedan también realizar cualquier pregunta que tengan o cualquier comentario, ¿sí? Entonces, empezamos. Como les mencioné, vamos a hablar sobre el coronavirus o COVID-19, medidas preventivas y el nuevo reto de convivencia que nosotros vamos a tener. Un poquito, vamos a empezar. Como ya me presenté, soy doctora Caterine Játiva. Este es un poco de mi perfil profesional. Junto conmigo, esta tarde está el licenciado John Mora también. Un poquito aquí está su perfil profesional, ¿sí? Nosotros, como ya les mencioné, pertenecemos a la empresa Asgard Consulting and Safety. Tenemos todos estos servicios profesionales que ofrecemos a todas las empresas y de manera particular. Si no solo hacemos medicina ocupacional, sino también todo lo que tiene que ver con el reglamento del Ministerio de Trabajo que está exigiendo a todas las empresas, en lo que tiene que ver en seguridad e higiene también. Actualmente sí nos encontramos realizando pruebas a domicilio para la enfermedad del COVID-19. Aquí están también nuestros costos, todas las realizaciones de lo que hacemos con laboratorios autorizados, etcétera, ¿sí? Listo, bueno, para comenzar vamos a hablar un poquito de generalidades. ¿Sí? ¿Qué es el coronavirus? Este es un virus que pertenece a la familia denominada Coronaviridae. ¿Sí? Esta fue descubierta desde 1930. Tienen un sinnúmero de virus que fueron descubiertos en aves de corral, como podemos ver aquí. Pero ¿qué se vio lo característico? Que en estas aves iban a dar sintomatología no solo respiratoria, sino también gástrica. Desde esa etapa hasta ahora se han reconocido 7 tipos de coronavirus, ¿sí? Que causan la enfermedad, pero no solo en animales, sino también en los humanos. De estos 7 tipos de coronavirus, se han descubierto que 3 han provocado brotes de neumonía mortal en el siglo XXI. Entonces vamos a ver cuáles son estos 3 tipos de coronavirus que tenemos aquí. Bueno, el primero, que ya hemos oído hablar nosotros actualmente, es el SARS-CoV-1, ¿sí? El síndrome severo agudo respiratorio que fue identificado en el 2002. Se dice que pudo haber sido transmitido desde los animales hacia el ser humano por medio de este pequeñito que es la civeta, ¿sí? Tenemos después el MERS. Este fue identificado en el 2012. Este, en cambio, se dice también que fue transmitido hacia los animales, hacia las personas, perdón, a través del dromedario, que es el primo hermano del camello. ¿Cómo lo podemos diferenciar? Por las jorobas. ¿Sí? Si nosotros vemos un camello, tiene 2 jorobas y el dromedario únicamente tiene esta de aquí. Y por último, tenemos el SARS-CoV-2, que causa la enfermedad del COVID-19. Si esta fue identificado, como todos lo sabemos, el 31 de diciembre del año anterior, y se sabe que el animal que causó o que pudo haber transmitido hacia las personas fue el pangolín, fue descubierto en China. Todos estos 3 coronavirus que causaron enfermedades en los seres humanos son considerados como enfermedades zoonóticas, es decir, que guardan relación entre su transmisión con animales. Se cree por teorías que el principal causante de toda esta cadena de coronavirus que crean un sinnúmero de enfermedades es el murciélago, ya que en estudios han identificado más de 7 tipos de coronavirus en estos animalitos, pero que no todos causan la misma enfermedad.
Lo que se cree igualmente, según estudios hasta el momento, es que este virus ha ido mutando progresivamente. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué estos tres animales causan la enfermedad en los humanos? ¿Cuál es el método de transmisión? Puede ser por contacto directo con sus secreciones, con la carne al momento en el que ingieren, o también por tener contacto directo con ellos y por la respiración. Si no se sabe realmente, los estudios aún no han concretado nada sobre cómo pudo haber sido la transmisión zoonótica desde los animales hacia las personas para desarrollar la enfermedad, pero teóricamente tenemos que estos tres animales son los que trajeron el virus y causan la enfermedad en seres humanos. Ahora, es muy importante que nosotros podamos reconocer siempre signos y síntomas claves de la enfermedad, ¿sí? Entonces, los principales que vamos a tener nosotros en una enfermedad por COVID-19 es, primero, la fiebre, ¿sí? Alza térmica mayor de 38 grados que no va a ceder con ningún antitérmico, es difícil bajar la temperatura. La dificultad respiratoria o disnea, que se conoce también, esta es, por ejemplo, cuando una persona quiere caminar o subir las gradas y empieza a tener palpitaciones o le cansa, dificultad respiratoria. Otro signo síntoma, el dolor muscular. También tenemos la tos, el cansancio, pero no únicamente vamos a tener estos síntomas respiratorios. Es muy importante que nosotros también conozcamos que el coronavirus puede causar otro tipo de sintomatología. Se ha visto también, por ejemplo, la sintomatología gastrointestinal. Hay personas que únicamente presentan diarreas y no tienen ningún otro síntoma. Cuando se les hace la prueba, es positiva para coronavirus. Y aún más, hay que tener mucho cuidado con estos pacientes de aquí al último, los que son asintomáticos. No presentan ningún tipo de sintomatología, viven cotidianamente sin ninguna molestia, pero son portadores del virus. ¿Y por qué nosotros decimos que son los más peligrosos o por los que más hay que tener cuidado? Por ese mismo motivo. Porque al no tener ninguna sintomatología, esa persona no se preocupa, no se realiza ninguna prueba y puede seguir contagiando a las demás personas. Pero más adelante vamos a hablar de cuál es ese tiempo de contagio que nosotros vamos a tener en las personas dependiendo del cuadro clínico o la sintomatología que presenten, ¿sí? Un poquito de datos relevantes, como sabemos, el 11 de marzo de este año la OMS declaró la enfermedad como una pandemia. Sin embargo, es algo que ya que no conocíamos nosotros cómo actuaba el coronavirus, es un nuevo virus que estamos recién nosotros estudiándolo, enfrentando, tendemos nuevas estadísticas, no hay cura tampoco recién, estamos en los estudios de las vacunas. No sabemos que la tasa de mortalidad de este virus es muy baja comparada a otras pandemias que ya han existido. Esta es muy mediática, pero si han existido ya pandemias que han matado a más personas. Por ejemplo, tenemos el sarampión con 200 millones de personas fallecidas, o la gripe española que causó la muerte de 50 a 100 mil millones de personas, igualmente como la viruela, ¿sí? Actualmente, el coronavirus ha presentado 28.3 millones de casos hasta el momento. Estas son las cifras dadas por la OMS. La tasa de mortalidad supera el 2% a nivel mundial y aquí en el Ecuador supera el 6%, ¿sí? Estas son las cifras que nos han dado el Estado. Se sabe que la tasa de aquí de mortalidad en el Ecuador es del 9.2%. La OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, prevé que a finalizar esta pandemia va a cobrar aproximadamente 25 millones de empleos. Y eso es lo que estamos viviendo aquí también en el Ecuador, si lo estamos nosotros palpando. Por esto se tuvieron que cerrar muchos negocios, las empresas también tuvieron que despedir a muchas personas. Entonces vamos viendo que a nivel mundial esto ha sido un problema también social. No solo se trata de algo de una enfermedad, ¿sí? Además, la pandemia también amenaza con dejar entre 14 y 22 millones de personas más en pobreza extrema en Latinoamérica. Esto es muy, muy importante también de recalcar, que va de la mano con el desempleo que estamos viviendo no solo aquí en el Ecuador, sino a nivel mundial. Un poquito aquí en el Ecuador, las cifras actualizadas, 118.000 casos confirmados, de los cuales 102.000 personas ya fueron recuperadas. Tenemos 6.724 muertes por coronavirus. De estas son aproximadamente unas 3.000 más que son por otras causas. Y aquí en Pichincha, en nuestra provincia, tenemos 26.122 casos a nivel de esta provincia, ¿sí? ¿Cuál es nuestra fuente? El COE Nacional. Estas cifras se actualizan diariamente. Entonces aquí nosotros podemos ir viendo cómo va evolucionando en el país el coronavirus.
Igualmente, el COE nos presenta la distribución por sexo y por edad. Vemos que afecta el coronavirus aquí en nuestro país más a los hombres con un 53.2% más que en las mujeres, ¿sí? Tenemos 46.8% de prevalencia en mujeres y aquí tenemos la edad, como ustedes pueden ver. Las personas más jóvenes, aquí se corta un poquito, es de 29 a 49 años, son las que más casos hay confirmados aquí en el Ecuador, ¿sí? De 50 a 64 años, que son las personas de riesgo, y más de 65, no hay tanta prevalencia, pero sin embargo, estas personas, al ser adultos mayores, en ocasiones comórbidos, es decir, que tienen alguna otra enfermedad sobreañadida como hipertensión, la diabetes, el hipotiroidismo, la obesidad, son personas de riesgo, ¿sí? Aunque sean aquí en el Ecuador las menos contagiadas, son las personas que tienen mayor índice de letalidad por las comorbilidades que estas personas tienen, ¿sí? Bueno, ahora con estos antecedentes que nosotros hemos tenido un poquito, vamos a empezar a hablar sobre estas medidas preventivas que nosotros debemos tener frente a la enfermedad. Es muy importante que primero nosotros conozcamos cuál es la mecánica, por qué me tengo que cuidar tanto si el principal método de transmisión es el respiratorio, por qué uso la mascarilla, cuál es la adecuada, cuál es el distanciamiento que yo debo tener adecuado, porque muchos hablan de 1,5 metros, de 2 metros, pero vamos a ver esta cinemática de las microgotas, cuál es su desplazamiento y su velocidad y cuánto es yo lo que me tengo que proteger, ¿sí? Entonces empezamos con la cinemática de expulsión de fluidos. Entonces nosotros de aquí debemos aprender un poquito que nosotros cuando tosemos, hablamos o estornudamos, vamos a eliminar unas microgotas que se denominan, ¿sí? Que van a ser de distintos tamaños. Tenemos gotas menores a 10 micrómetros, ¿sí? Que son conocidas como, aquí podemos ver en la imagen, aerosoles. Estas gotas que nosotros emanamos cuando, por ejemplo, tosemos o estornudamos, pueden mantenerse suspendidas en el aire como aerosoles, ¿sí? Cuando son menores a 10 micrómetros. ¿Dónde más podemos ver esto con mayor prevalencia? En los hospitales, porque ahí las personas que se encuentran con grandes flujos de oxígeno o que se encuentran, por ejemplo, en una cámara de nebulización, ellas van a estar produciendo aerosoles y por lo tanto vamos a ver que estos van a estar flotando en el aire por cierto tiempo también. Ya más adelante les voy a explicar un poco esto, ¿sí? En cambio, cuando tenemos gotas de más de 10 micrómetros, estas van a desplazarse a dos tipos de velocidad, ¿sí? Primero tenemos que se pueden transportar hasta 10 metros por segundo y alcanzar una velocidad, una distancia de hasta 2 metros, ¿sí? Como podemos ver aquí en la imagen. También tenemos que hay otras gotas que pueden desplazarse a 50 metros por segundo y estas pueden alcanzar inclusive hasta 6 metros de distancia, ¿sí? Por eso la distancia segura de la cual nos han hablado en todo este tiempo no sería suficiente, excepto si nosotros estamos usando nuestra mascarilla protectora, porque como podemos ver, si una persona estornuda y emana una gota de más de 10 micrómetros, puede alcanzar una distancia mayor a los 6 metros, no solo los 2 metros de distanciamiento social que nos han recomendado. Pero si yo estoy colocando mi mascarilla adecuadamente, ya vamos a ver qué tipo de mascarilla me va a proteger. Este riesgo va a disminuir bastante, ¿sí? Ahora, vamos a hablar un poquito sobre la cinemática de bloqueo de fluidos que también tiene que ver con el tamaño de las gotas, ¿sí? ¿Por qué nosotros tomamos en cuenta el tamaño? Porque primero, si yo estoy expuesto, como podemos ver aquí en la imagen, sin mascarilla, frente a una persona que está tosiendo o estornudando o me está hablando, simplemente ella va a emanar tanto las gotas mayores como menores de 10 micrómetros, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Las gotas que son más grandes, las mayores a 10 micrómetros, pueden ser bloqueadas simplemente por una mascarilla quirúrgica y estas no van a pasar hacia el tracto respiratorio inferior, es decir, hacia los pulmones, se quedan suspendidas en la nasofaringe y en la orofaringe, ¿sí? Pero cuando yo tengo microgotas mayores a 10 micrómetros, estas son bloqueadas eficientemente únicamente por las mascarillas N95. Vamos a ver también el funcionamiento de estas mascarillas. ¿Y por qué estas son más importantes y debemos protegernos más?
porque al entrar en el tracto respiratorio y al ser gotitas más pequeñas, estas sí pueden alcanzar los bronquios, bronquiolos y llegar hacia los alveolos y producir la neumonía típica que causa el COVID-19, ¿sí? Ahora, este es un estudio que fue publicado en marzo de la New England Journal of Medicine del COVID-19 en el ambiente, ¿sí? ¿Qué es lo que hicieron aquí? Aquí compararon el SARS-CoV-1 con el SARS-CoV-2, cómo estos iban a mantener vivos o tenían una virulencia alta en los distintos tipos de ambientes, ¿sí? Primero tenemos en los aerosoles. Entonces vamos a fijarnos solo en la imagen aquí en la mitad, ¿sí? Para tener claro. Entonces, vamos a primero a fijarnos en los aerosoles. Como podemos ver, el rojo es del SARS-CoV-2, el azul es del SARS-CoV-1, que generalmente se vio, si ustedes pueden ver aquí por los colores, tienen un comportamiento similar los dos, ¿sí? Pero en aerosoles, los dos tenían una viabilidad o una durabilidad del título del virus hasta de 3 horas, ¿sí? Entonces, como ¿se acuerdan? Les mencioné que son menos de 10 micras las que pueden producir estos aerosoles. Pero cuando nosotros estamos expuestos a esto, únicamente personal de salud, ¿sí? Únicamente ellos, ya que los pacientes ahí que se encuentran con altos flujos de oxígeno, intubados, o con alocámaras o con nebulizadores, ellos van a estar produciendo estos aerosoles y por lo tanto van a tener ese riesgo de contagiar y vamos a tener en el ambiente el virus, pero durante 3 horas. Después de eso, los títulos del virus se vieron que iban disminuyendo paulatinamente, ¿sí? Luego tenemos también en el cobre que tenían una durabilidad de hasta 15 a 20 horas. O sea, el virus duraba de 15 a 20 horas en el cobre, ¿sí? De ahí los títulos igualmente descendían. En el cartón tenemos que el SARS-CoV-2 tiene una durabilidad de hasta 48 horas y el SARS-CoV-1 únicamente de hasta 20 horas, ¿sí? En el acero, el SARS-CoV-2 duró, sus titulaciones virales fueron muy altas hasta las 80-85 horas y el SARS-CoV-1 hasta las 60 horas, ¿sí? Y por último, en el plástico, tenemos que el SARS-CoV-2 tuvo una durabilidad mayor a las 90 horas. Es decir, que el plástico es el ambiente o el material en el cual el virus va a tener una mayor supervivencia, ¿sí? Ahora, también en ocasiones me han preguntado, ¿y en la ropa puede durar? Sí, puede durar. Va a depender del material, pero no se ha visto que más de 48 horas, si nosotros fuimos expuestos a una persona que estuvo con coronavirus y tosió, nos habló, etcétera, o estornudó, puede permanecer el coronavirus activo en mi ropa hasta 48 horas. Eso han demostrado los estudios. Más de eso, no, ¿sí? Igualmente se ha demostrado que si yo estoy caminando en la calle, no se pega el coronavirus en los zapatos y no voy arrastrándolo. Sí, tampoco. Eso científicamente se ha venido comprobando poco a poco. Bueno, ahora que nosotros ya sabemos estos antecedentes de cuál es la cinemática de expulsión, por qué yo tengo que protegerme, cuál es la velocidad que tienen estas gotas, vamos a hablar la necesidad del uso de las mascarillas. ¿Sí? Desde el principio, cuando nosotros empezamos todo este estudio y empezamos a vivir con el coronavirus, nuestro objetivo social para el uso de las mascarillas era el aplanamiento de la curva epidemiológica, que ahora todos la conocemos, todos la hemos escuchado, ha aparecido en las noticias, han hablado los epidemiólogos, expertos, etc. Es muy importante que nosotros entendamos que esta curva epidemiológica es la que va a llevar a un país o a una sociedad a ver más o menos cuándo llegue ese pico de contagios y para poder controlar la enfermedad dentro de la sociedad. ¿Sí? Por eso es muy, muy importante. Entonces, aquí como podemos ver, este es un gráfico igualmente realizado en un estudio en los Estados Unidos, en la cual se puso como día cero, aquí está, perdón, disculpen, ya, en el cual se pone aquí la curva epidemiológica, que es la que está en verdecito, ¿sí? Te les voy a explicar. Esta curva empieza 20 días antes después de haber tenido los 100 primeros casos, ¿sí? Aquí en Estados Unidos en este estudio. Entonces aquí, si las personas no tienen distanciamiento social y no hacen y no usan mascarilla durante toda la pandemia, se puede ver que el pico de la curva va a ser aproximadamente en el día 47 y que van a tener aproximadamente 57 millones de casos. Y esto si las personas no tienen sus medidas de protección. Pero ¿qué es lo que pasa? La curva epidemiológica es
una aproximación o es más o menos el saber qué es lo que va a suceder con mi población si es que yo hago algo, ¿sí? Entonces, se estudia, si es que yo tengo distanciamiento social y utilizo la mascarilla adecuada en el momento correcto, ellos vieron que van a tener el pico de la curva en el día 63, claro que es mucho después de este era en el 47, pero los casos iban a ser menos. El pico se iba a dar con 32 millones de casos, ¿sí? Entonces, es por eso que aquí se ve que es muy importante que nosotros utilicemos tanto la mascarilla como hagamos nuestro distanciamiento social, porque ustedes pueden comparar. La curva sí es verdad que con esta si no utilizo nada voy a tener un pico de pacientes más antes, pero van a ser muchos más casos, ¿sí? Y es aquí por eso cuando no hay estas medidas que pueden colapsar los sistemas de salud, porque no hay abastecimiento para 50 millones de casos, pero tal vez para 32 puedo tener un abastecimiento, ¿sí? O puedo controlar más a mis pacientes. Entonces, esta es la importancia por la que todos los países estudian su curva epidemiológica y tratan de controlar así la pandemia. Pero ¿cuál es la mascarilla ideal? ¿Es necesario utilizar otra protección? Es lo que nosotros vamos a hablar también un poquito más adelante. Aquí John nos va a ayudar con esto de las mascarillas, cuál es la función, cuál es la ideal. Ahora que han salido un sinnúmero de mascarillas, también hay estudios. Si sirven las que son solo de tela, si sirven las que son tipo KN95, tipo N95, etcétera, ¿sí? Ahora, es importante nosotros también que conozcamos la inactivación del SARS-CoV-2. ¿Con qué se inactiva? Hay un experimento que en los nuevos manuales pues, fueron publicados en la semana anterior, de la primera semana de septiembre, por los españoles. Ellos nos mencionan algunos experimentos, igual algunos estudios que se han hecho con el SARS-CoV-2, en donde se vio que se logró disminuir las titulaciones del virus a los 5 minutos de aplicar ciertas sustancias. Primero, lejía casera, es decir, el cloro, ¿sí? En concentraciones de 1 a 49 y de 1 a 99. Igualmente, más adelante vamos a enseñarles un poquito de cómo poder hacer una lejía que pueda usarla yo en las superficies. Y es muy importante. El cloro únicamente puede ser utilizado para limpiar y desinfectar superficies, para nada más, ¿sí? El etanol en 70%, es por eso que ustedes han de haber escuchado que si nosotros usamos alcohol o alcohol gel, tiene que tener por lo menos la concentración del 65 a 70%. Si es menos de esa concentración, no sirve, no hay inactivación del virus. Y ya vamos a ver cuál es el mecanismo. La iodopovidona de 7.5%, que esta se utiliza en el hospital, igual a clorexidina al 0.05%, que son únicamente sustancias químicas que se usan más intrahospitalariamente y desactivan el virus. Y el jabón líquido en concentración de 1,49, ¿sí? Que es el jabón o el jabón en barra que nosotros utilizamos en casa, ¿sí? Vamos a ver ahora por qué. ¿Por qué tengo que usar jabón? ¿Por qué puedo usar el gel? Y más adelante vamos a explicarles un poquito del cloro, las lejías, ¿sí? Ahora, entonces, ¿por qué el jabón destruye el virus? Vamos primero con esta imagen de acá. Sí, vamos a ver imagen por imagen. Vamos con esta. Primero, esta es la estructura del coronavirus. Muy importante que nosotros aprendamos esto. El virus está envuelto por una capa de grasa, una capa lipídica que se conoce, que va a proteger este material genético o el ARN viral. Esto es lo que tiene que proteger el virus porque mediante el ARN se va a replicar o se va a multiplicar dentro de mi cuerpo. Fuera también de esta capa de grasa tenemos estas proteínas que ayudan a infectar a las células. Y ustedes han de haber escuchado que usan receptores, ¿sí? Entonces, estas son las llaves por las cuales entran al cuerpo y encajan perfectamente nuestros receptores para poder infectar y poder multiplicarse. Ahora, ¿cuál es el punto del jabón? La estructura del jabón. El jabón, ya sea en líquido o barras, está formado también por unas moléculas de dos partes. Una cabeza, que es afín al agua, y una colita, como le vemos aquí, que en cambio es una cola hidrófoba, es afín a los aceites y a las grasas. Entonces ya sabrán lo que pasa cuando se une el uno con el otro, ¿no? Tenemos que unimos el jabón al coronavirus y ¿qué es lo que pasa? Como la cola es afín a los aceites, a las grasas, y el coronavirus tenía su capita de grasa, lo que hace al interactuar el jabón con el coronavirus es destruir esa capa de grasa. Destruye esa capa de grasa, la rompe completamente y las proteínas, los fragmentos del virus y su ARN
son arrastrados por el agua y se destruye, o sea, se descompone el virus. Es como que le rompemos al virus, ¿sí? Es por eso muy importante que nosotros recomendamos el uso adecuado, el correcto lavado de manos, ¿sí? Siquiera no debe ser un lavado de manos de 5 segundos, de 10 segundos, no. Entonces ustedes ahora igualmente, ya hemos visto durante estos 6 meses cómo es el correcto lavado de manos, cómo es lo que tenemos que hacerlo y por qué es primordial este lavado de manos. Ahora lo entendemos un poquito más, ¿sí? Por eso es muy importante. Ahora, el gel antiséptico, ¿es útil? También es útil. Ya vimos que el etanol al 70% inactivaba este virus y está comprobado científicamente. Pero nosotros debemos tener en cuenta que el gel únicamente vamos a usarlo cuando no tengamos esa disponibilidad de agua y de jabón, ¿sí? Como les mencioné antes, debe ser por lo menos que tenga una concentración de 60% de alcohol. Solo sirve como una medida temporal y debemos utilizarlo al igual que nosotros nos estuviéramos lavando las manos, siquiera unos 20 segundos de refregarnos bien las manos, las palmas, la superficie, todas las superficies con el gel, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace? Igualmente el alcohol ataca la cápside vírica. Y esto igualmente se comprobó por estudios que el 70%, desde el 60%, pero lo más ideal es que se tenga 70% de alcohol. Igualmente ataca la cápside o la capita de grasa que tenía el virus y la inactiva, ¿sí? Pero la que la rompe es el jabón. Por eso nosotros debemos utilizarlo. Bueno, entonces, eso es un poco sobre las medidas de protección principales que nosotros debemos tener frente al coronavirus para nosotros poder protegernos, ¿sí? Nosotros debemos tener muy en cuenta, como ya les mencioné, si hay que lavarse bien las manos, si puedo utilizar el gel o no puedo utilizarlo, las mascarillas, que es muy importante, que ahora nos van a explicar cuál es la mascarilla ideal que yo puedo utilizar, ¿sí? Entonces ahora le voy a dar la palabra a John para que pueda continuar. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos nuevamente. Bueno, me presento nuevamente, soy el licenciado John Mora, máster en prevención de riesgos laborales. Y pues el día de hoy también, para continuar con esta charla, vamos a hablar un poco de los equipos de protección personal, que es lo que nosotros encontramos muy fácilmente ahora comercializado. Siempre hemos encontrado distintos modelos, distintas formas, distintas presentaciones que en el mercado no siempre la hemos encontrado. Ahora, nosotros ya que hemos visto cómo es que el coronavirus se encuentra tal vez en el ambiente, cuánto tiempo en un lugar cerrado, digamos si estamos en un lugar cerrado que no hay ventilación, si sabemos que va a estar en el ambiente 3 horas, si es que corre viento, quiere decir si yo abro las ventanas, si yo mi casa la mantengo ambientada, si la tengo con aire acondicionado, con algo que pueda cambiar el flujo del aire, pues va a ser mucho menos. Si estamos hablando de un lugar abierto en la calle, si estamos nosotros en un lugar tal vez donde no haya mucha afluencia de gente, pues 30 minutos es lo que nos dice los estudios, las investigaciones que se han hecho, pero también tenemos que tener en cuenta que depende también de la velocidad del aire, la velocidad del ambiente, cómo se encuentra en ese momento. Entonces, ahora nosotros pensábamos, al inicio teníamos muchas fallas, teníamos muchas falencias, teníamos muchas dudas de qué equipo de protección personal nosotros debemos usar correctamente. Si tal vez yo puedo utilizar todo lo que es un traje de bioseguridad para ir al trabajo, si es que en casa también tengo que estarme lavando las manos en todo momento. Entonces estábamos en un momento de pánico, en un momento de que este virus nuevo estaba afectando a todo nuestro entorno. Siempre cuidarnos era lo principal. Ahora, si nosotros vemos que en la siguiente diapositiva, nosotros podemos observar el mecanismo de permeabilidad de las mascarillas. Muy importante. El único mecanismo o el único elemento que nos puede ayudar a protegernos siempre va a ser la mascarilla. Ahora, ¿qué tipo de mascarilla? Pues tenemos varias mascarillas, pero nos vamos a fijar en este caso. Entonces tenemos dos casos. El primer caso es si yo quiero protegerme de la parte externa, es decir, si yo quiero protegerme de las personas que pueden estar estornudando, que pueden hablar o que pueden toser, pues vamos a hablar de 3
principales mascarillas. La mascarilla de tela, o la que es hecha en casa, la mascarilla quirúrgica, y también las que tienen filtros, que son los FFP2, las N95, KN95. Vamos a tener un número de referencia, un valor de referencia de 100 partículas. Estas 100 partículas, si nosotros hablamos que la persona las está expulsando, está tosiendo, está hablando, una mascarilla de tela, si no tenemos nosotros el distanciamiento, porque en conjunto para nosotros tener una excelente protección es distanciamiento más la protección que es la mascarilla. Si nosotros hablamos del uso de la mascarilla de tela, pues lo único que nos va a proteger es de 33 partículas, nada más. Entonces no nos está protegiendo si no tenemos un gran distanciamiento. Ahora también si nosotros hablamos de la permeabilidad que puede dejar una mascarilla quirúrgica, nos va a proteger un poco más. Va a dejar que permeabilice 25 partículas. Mientras que si nosotros hablamos de las mascarillas con filtros, pues nosotros vemos la N95, KN95. ¿Qué nos quiere decir el 95? Es el porcentaje de protección de permeabilidad. En este caso nos puede filtrar, puede ingresar de este valor base que es el 100, puede ingresar una partícula hacia nuestro organismo. Entonces aquí vemos cuál es la que nosotros podemos elegir. Ahora, si nosotros hablamos de la protección que nosotros brindamos hacia las otras personas, a las personas externas, pues también vamos a tomar el mismo valor de referencia y las 3 mascarillas que las he hablado anteriormente. Entonces, si yo toso, si yo hablo, si yo estornudo, va a ser un movimiento más fuerte, vamos a utilizar mayor energía, mecanismo de energía más fuerte, pero si estamos con una mascarilla de tela, 90 partículas van a pasar hacia el exterior. Entonces, no nos está protegiendo mucho. Si yo tengo una enfermedad respiratoria, una afección respiratoria, una mascarilla de tela va a brindar mayor permeabilidad, va a dar el paso. Ahora, si nosotros estamos utilizando una mascarilla quirúrgica, 50 partículas van a salir hacia el exterior. Y si nosotros utilizamos una N95, no nos va a proteger al 100%. ¿Por qué? Por la fuerza que nosotros estamos atribuyendo a la tos, al estornudo, al hablar, al reírnos. Entonces 30 partículas o moléculas van a llegar hacia el exterior. Entonces, ¿por qué razón es muy importante esto? Pues si nosotros vemos que la persona que está con alguna afección respiratoria, simplemente yo utilizo una mascarilla, más la otra persona externa, otra persona que también está hablando conmigo, está cerca de mí, usa una mascarilla, la protección va a ser conjunta y va a ser va a ser totalmente adecuada para que no llegamos a infectarnos. Entonces, muy importante el uso de las mascarillas y en conjunto con el distanciamiento social, mínimo 2 metros. Ahora, ¿qué tipo de mascarillas nosotros encontramos? Ojo, también en muchos países lo llaman tapabocas, pero no por eso solamente vamos a taparnos la boca. Hay que tener muy en cuenta eso. Ahora, las mascarillas quirúrgicas son las que nosotros observamos y también tenemos respiradores faciales. ¿Qué tipos de respiradores faciales tenemos? Pues tenemos los filtrantes desechables, como lo que vemos en la imagen, y también tenemos los filtrantes reutilizables, los que usan cartuchos. Ahora, cuando nosotros hablamos de tipos de mascarillas, hemos escuchado muchas veces que nos dicen la tipo N95, la tipo KN95. A veces nos dicen la N95 nacional. No, eso no existe. En realidad no existe la N95 nacional. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de certificaciones. Y para nosotros llegar a certificarnos, o para que una mascarilla llegue a certificarse, tuvo que haber pasado un proceso. Principalmente estos procesos de aprobación existen en los países del primer mundo, en Europa, en Asia, aquí mismo en Norteamérica. En el continente americano tenemos las certificaciones como la N95, como lo vemos también en Australia, Nueva Zelanda, también se las conoce como la P2, en Brasil la FFP2, en China las KN95, la KP95, en Europa la FFP2, en Japón DS2, DL2, en la India AP2, en Corea de primera, segunda, tercera clase, y la NIOSH
que es la Organización de Seguridad y Salud de los Estados Unidos, tenemos la N95, que va a protegernos de nieblas, que es la ideal simplemente para coronavirus. Las N95 también de residuos de partículas que pueden ingresar de acuerdo a lo que nosotros nos dediquemos en nuestro trabajo. Y las P95. Todas estas, la P95 también de sustancias oleosas que pueden existir en el ambiente, nos puede proteger. Si nosotros vemos cuál nos puede ayudar, pues nos van a ayudar desde la mascarilla quirúrgica, pero la mascarilla quirúrgica no tiene un filtro. ¿Qué quiere decir eso? Si yo estoy colocado la mascarilla quirúrgica, lo que va a proteger es de que yo, si estoy con gripe o si yo estoy hablando, proteja al exterior. Más no que el exterior, si me tose, si habla, si está cerca mío, si no tiene un gran distanciamiento, un buen distanciamiento, pues va a ingresar. No me va a proteger tanto como los de abajo, como las partes de los respiradores faciales, los filtrantes desechables y todo lo demás. Entonces no existe lo que es la tipo KN95, la tipo N95 nacional, no existe. ¿Cuál es la parte que acá toman como referencia para poder diferenciarla de las tipo KN95? La N95, por ejemplo, en la NIOSH, en Estados Unidos, lo que hace es, si ustedes ven una N95, la mascarilla recoge o tiene su protección, su sujeción en la parte posterior del cráneo. En la cabeza es donde se va a sujetar. Ahora, lo que nosotros vemos de las KN95, la sujeción es en los oídos, en las orejas. Entonces, si para mí me preguntan cuál es para mí la mejor, la de sujeción en la cabeza. Muchas veces hemos visto que en los oídos encontramos varias, tenemos varios modelos, pero cada uno verá cuál es el que se acomoda. Obviamente, si nosotros queremos protegernos, también tenemos que ver el tipo de riesgo que podemos tener. Si nosotros ingresamos y vamos a estar en la calle, no quiere decir, como les digo, que el coronavirus está en el ambiente. El coronavirus no va a estar flotando si estoy en un lugar abierto. Si está en mucha aglomeración de gente, tal vez sí lo esté. Porque si yo me voy al banco, si yo estoy en el supermercado y hay mucha gente y están hablando, pues puede ser ahí que sí se encuentre. Entonces tendría que buscar una mascarilla que me ayude o a filtrar o a poder protegerme. Si yo quiero protegerme y solo tengo una mascarilla quirúrgica, claro, me puede ayudar. Pero también puedo tener una mascarilla de tela encima, puedo tener las dos. Ahora, me pueden decir, pero entonces las mascarillas de tela no sirven. Pues sí sirven si estoy en un lugar donde no hay mucha gente, si sé que el coronavirus está en el ambiente y no va a ingresar fácilmente. Entonces, puede ayudarme. ¿Por qué? Por el distanciamiento. Si no hay mucha gente, la mascarilla de tela me va a ayudar. Pero si yo voy a estar en un lugar donde hay mucha aglomeración de personas que obviamente todavía está prohibido, pues tendría que buscarme una mascarilla que sí tenga filtros, una mascarilla que me pueda proteger de una mejor manera. Ahora, solo la FFP2 y la FFP3 equivalen a la N95. Si nosotros decimos, bueno, yo tengo una FFP2, yo tengo una N95, es lo mismo. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, homologó a estas dos certificaciones como las ideales para coronavirus, principalmente en los lugares de gran afluencia. Ahora, ¿qué consejos nosotros podemos dar? Y tomando de referencia a la Organización Mundial de la Salud, pues, ¿qué podemos decir? Pues antes de ponerse una mascarilla, siempre lavarnos las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Muy importante, algo que ya lo hemos visto, 20 segundos es el tiempo mínimo para lavarse las manos. Cubrirse la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no hay espacios entre su cara y la máscara. Evite tocarse la mascarilla mientras la usa. Si lo hace, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol, con agua y jabón. Ahora, algo que puedo decir en esta parte que muchas veces ha pasado y es parte de la convivencia. Si estoy con la mascarilla y a veces hay prurito, hay picazón de la nariz, entonces le digo, pero no me puedo sacar la mascarilla porque estoy en la calle y es muy tedioso la picazón. Entonces, en ese caso sí podría yo
tocar la mascarilla en la parte externa, rascarme la nariz o la boca en la parte que yo esté realizando, en lo que esté teniendo ese síntoma, y lavarme las manos prontamente. Eso sí, muy importante. Cambiarse la mascarilla tan pronto como si se encuentra húmeda y no reutilizarlas muchas. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando uno reutiliza las mascarillas demasiado? Bueno, si yo no voy a utilizar la mascarilla demasiado, si tal vez estuve 1 o 2 horas colocado, pues puedo reutilizarla, no hay problema. Pero si ya se encuentra húmeda, las fibras de la mascarilla van a elongarse. Esa elongación, ese estiramiento, van a hacer que haya más permeabilidad. Entonces, si antes hablábamos de la permeabilidad del tipo de mascarilla, ahora esta permeabilidad puede dejar que se pase fácilmente el virus, cualquier microorganismo, y esto pues, nos puede afectar. Entonces, si nosotros tenemos también mascarillas que debemos colocarnos, ¿cuántos nosotros podemos utilizarla? Por ejemplo, si nosotros tenemos una mascarilla N95, que es más rígida que una quirúrgica, pues lo que yo recomiendo siempre es tener 3 mascarillas. 3 mascarillas. Colocarme una, luego sustituirla al siguiente día por otra, mientras que la otra ya le dejo que pase el tiempo. ¿Por qué? Por el material puede estar el coronavirus hasta 72 horas en ese tipo de material. Al tercer día me coloco otra. Para el cuarto día me pondré ya la que me puse la primera vez. Y así voy alternando para poder nosotros tener una mejor protección y evitar el contagio por el uso de mascarillas. Ahora, cuando nosotros nos vamos a quitar la mascarilla, siempre quitársela por la parte posterior, no tocar la parte de adelante y desecharla inmediatamente, teniendo muy en cuenta también el manejo adecuado de los desechos. Aquí tenemos ya un desecho biológico que antes tal vez en las empresas no lo veían tanto, decían tal vez en la matriz de riesgos, cuando uno los realiza, es que el riesgo biológico principalmente se les atribuía a hospitales, a centros de salud. Ahora todos en las matrices de riesgos tuvimos que actualizarlas y colocar este riesgo biológico. Ahora, no pasa que no va a pasar absolutamente nada si yo toqué una superficie infectada, en este caso puede ser la parte externa de la mascarilla, pues sabemos que por la piel no va a ingresar el virus. Entonces, si yo lo hice, pues a lavarme las manos, si no tengo gel, si no tengo, perdón, jabón y agua, pues con el gel o el alcohol podemos atenuarlo, pero no lo va a reemplazar al lavado de manos. ¿Qué protección adicional? Y aquí vamos a ver en esta misma imagen, en esta diapositiva, muchas protecciones que nosotros hemos visto y al inicio existió una gran venta de todos, varios insumos que nosotros veíamos. Pues el uso de guantes, el uso de gafas, las monogafas, como lo vemos en la parte del fondo de la imagen. Bueno, tenemos que saber cuándo nosotros utilizar el equipo de protección personal. Bueno, para mí es muy importante decir que el uso de guantes no es necesario, salvo en el caso de trabajar en un centro sanitario, en un hospital, tener el contacto directo con desechos biológicos. En ese caso sí lo podemos utilizar. Si nosotros estamos hablando del uso de guantes en el día a día, pues no ayudaría mucho, salvo el caso también de que yo tenga alguna herida, alguna lesión en mis manos, pues en ese caso sí lo debería hacer. Ahora, si yo trabajo en un banco, si yo trabajo, soy cajero, en alguna parte que tengo que estar teniendo atención con clientes y con dinero y todo lo demás, pues el uso de guantes no es lo ideal, no es lo recomendable. Pues si puedo utilizarlos, lo puedo hacer, pero no es recomendable. ¿Por qué? Porque el lavado de manos va a quitar cualquier tipo de microorganismo. Cabe recalcar lo que les digo, si hay alguna lesión, deberíamos hacerlo. Ahora, también hay que tener muy en claro que tenemos guantes de látex y también tenemos guantes de nitrilo. Hay personas que son alérgicas al látex, entonces si las personas tienen un riesgo biológico, pues vamos a utilizar los guantes de nitrilo. Pero para las otras personas, para el día a día, no.
Ahora, también tenemos que tener muy en cuenta que si nosotros manipulamos con los guantes cualquier tipo de elemento, no quiere decir que esta sobreprotección que yo tengo me está protegiendo totalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque yo mismo puedo tener movimientos involuntarios hacia mi rostro y con el mismo guante estoy haciendo un medio de transmisión para infectarme. ¿Por dónde ingresa el coronavirus? Por mucosas de los ojos, por la nariz, por la boca, incluso también por los oídos. En todo lo que es mucosas, todo lo que tiene secreciones, va a ingresar. Ahora, ¿cuál es la parte más fundamental? La cara, el rostro. Tenemos los ojos, es donde si nos pica podemos rascarnos. ¿Estamos con guantes? Pues no sirve de nada utilizar los guantes. Si yo utilizo para irme al supermercado el uso de guantes, antes veíamos, y yo he sido partícipe de eso cuando he ido al supermercado, nos decían que nos coloquemos guantes. Pues no tenía mucho sentido, la verdad. Pues al final del día eso también puede ayudar a ser un medio de transmisión. Si nosotros queremos protegernos los ojos, pues no hablamos de sobreprotección. Sí sería una buena idea. Es ideal colocarnos guantes de protectores, nos pueden ayudar, pero lo que nos van a ayudar en este caso es principalmente en los hospitales. ¿Por qué? Por este medio de aerosol. Los aerosoles, la persona que nos puede toser, hay personas, los médicos, las enfermeras, paramédicos y demás van a estar en contacto directo con los pacientes. Y obviamente el medio es cerrado, a veces no hay intercambio de oxígeno. Entonces, obviamente puede ingresar. Entonces, si ya me protejo, mucho mejor. Algo que también recomiendo y desde el inicio de la pandemia siempre he recomendado el uso de los visores faciales. Muy importante, los visores faciales. Antes de la pandemia mismo, estos ya se les utilizaba en Asia sobre todo, los hospitales. Algo que sí me llamaba la atención es que los hospitales aquí en Ecuador se demoraron mucho en utilizar visores faciales. Entonces, algo que ya se lo hacía años atrás en sala de emergencias, en hospitalización, cuando existe un caso de, de epidemiología, un brote que puede suscitarse en el hospital, pero ahora ya es algo muy común. Ahora vemos algo también muy bueno, que ya no solamente es el visor facial vertical y recto, sino que ahora tenemos visores curvos. Nos ayuda mucho más, mucho mejor. Si tendríamos una cápsula, qué mejor, pero no vamos a complicarnos. El visor facial nos va a ayudar mucho. Ahora, utilizar batas, utilizar todo un mecanismo de protección, estar así como lo vemos en la fotografía de la parte superior, pues no sería lo ideal para una persona que va al día a día a su trabajo, al día a día, si toma el transporte público, si está por la calle, pues no. Lo que sí sería ideal es que la ropa que se utilizó en todo el día, colocarla en un lugar en la parte externa para que no tenga contacto directo con las personas que están dentro de la casa, con los elementos y todo lo demás. Entonces, muy importante si tenemos una bandeja de protección, perdón, de desinfección de calzado, también nos ayuda. También nos ayuda mucho lo que es rociarnos. Hay que tener mucho cuidado con eso. A veces decía, y algunas me preguntaban, ¿por qué cuando uno ingresa a los centros comerciales o algún supermercado preguntan, ¿le puedo rociar? Me decían, deberían rociarlo. Pues no, no se lo debe hacer. Se lo debería preguntar, sí. ¿Por qué? Porque puede ser que yo sea alérgico a una sustancia química que estén utilizando, sea la lejía, sea hipoclorito de sodio, sea el amonio cuaternario, puedo yo ser alérgico, entonces es mejor preguntar. Entonces la protección siempre va a ser muy importante y por ese caso tenemos que saber hasta qué tipo de concentración debemos utilizar en el uso de sustancias químicas. Ahora, más o menos tenemos que tener muy en claro estas definiciones que a veces nosotros hablamos y decimos, estamos desinfectando, estamos esterilizando una zona o estamos solamente limpiando. Bueno, ¿qué definiciones podemos hablar de esto? Bueno, cuando hablamos de desinfección, es el uso ya netamente, valga la redundancia,
de desinfectantes registrados que sean muy importantes, principalmente en Estados Unidos utilizan la Agencia de Protección Ambiental, utiliza estos tipos de certificaciones a los ambientales o a los desinfectantes que se utilizan. Estos van a eliminar relativamente microorganismos. O sea, a veces escuchamos que eliminan el 99.9%. Entonces es porque en realidad no eliminan el 100%. Estamos desinfectando una zona. ¿Qué se puede utilizar? Agua y detergente. También el hipoclorito, el amonio cuaternario. Si nosotros hablamos de elementos eléctricos, sabemos muy bien que si tenemos un toma corriente, utilizar agua no nos va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de transmisión eléctrica. Entonces podemos utilizar toallas a base de alcohol leve, al 70%, para limpiar cables, no la parte que esté pelada, ¿no? Tenemos que, la parte, o las computadoras, no podemos botarles agua. Entonces tenemos los teclados, todo con alcohol. El alcohol se evapora. Eso nos puede ayudar para desinfectar. Cuando hablamos de limpieza, no estamos matando gérmenes. Lo que estamos haciendo es solo retirándole de esa zona y colocando en otro lugar, que va a ser la basura. Va a disminuir la cantidad. Es como nosotros vemos en la parte superior. Simplemente estamos retirando la basura y estamos evitando que haya un riesgo de propagación. Ahora, ¿qué sucede con esto? Un momento, por favor. Ya. Cuando nosotros hablamos de la esterilización, tenemos un proceso de saneamiento más alto y de letalidad ya y de seguridad. Eso simplemente lo encontramos cuando nosotros tenemos un elemento que es el esterilizador, nada más. Aquí sí vamos a aniquilar cualquier tipo de microorganismo que se encuentre en alguna superficie. Entonces, tenemos que saber, si nosotros estamos solamente pasando un trapo, es una limpieza. Si estamos desinfectando utilizando lo que son los desinfectantes, entonces estamos ya haciendo una desinfección. Y nosotros, si estamos ya colocando en el esterilizador, estamos haciendo una esterilización. Ahora también, hay personas que tienen los cartuchos que vienen en las mascarillas, en los filtros, en los respiradores. ¿Cómo uno puede esterilizar eso? ¿Cómo nosotros podemos desinfectar y cómo podemos limpiarlo? Está contraindicado limpiarlos con agua y jabón. Yo no puedo coger mi filtro 2097, un P100 y lavarlo en agua. No, muchos también tienen la base de carbón activado. Entonces, si nosotros colocamos en agua, pierde su efectividad de filtración. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es colocarlos en el sol. Es lo más básico y lo más barato que nos puede ayudar. También podemos colocarlos en máquinas de esterilización. Obviamente, sí podemos hacerlo, pero no sería bueno colocarlos en algo que produzca humedad. Por ejemplo, muchas veces escuchaba que colocaban encima de ollas y todo lo demás que pueda producir vapor. No nos va a ayudar. Puede producir que haya más permeabilidad. Entonces, no es recomendable hacer eso. Ahora, la parte sí de la mascarilla o del respirador, que es la parte de goma, sí podemos limpiarlo con agua, detergente, amonio cuaternario, hipoclorito, que podemos encontrarlo para poder limpiar esto y poder desinfectarlo. El virus se va a inactivar tras 5 minutos de haber tenido contacto con el desinfectante, como ya lo dijo la doctora. Algo muy importante. Y como hemos visto, las superficies duras, muy importante, agua y detergente, y en los artículos electrónicos, computadoras, celulares, alcohol, con solamente con toallitas. Ahora nosotros vemos este elemento, muy común encontrarlo en casa, el hipoclorito de sodio. ¿Y cómo nos venden? Pues vendido en una solución clara es un ligero color verde amarillento. Hay que tener muy claro también eso, también reconocer si es auténtico cloro. Entonces tenemos que ver que haya el registro sanitario, todas las medidas adecuadas aquí en el país. Si es algo importado, pues va a obtener mucho más originalidad. El cloro comercial contiene de 5 a 6% y este debe ser diluido dependiendo su uso.
Por ejemplo, si nosotros vamos a utilizar hipoclorito de sodio para las manos y la ropa, pues nosotros colocar cloro en nuestra ropa, pues vamos a decir, nos puede manchar, nos puede blanquear, entonces nos puede dar un poco de miedo. Pero si nosotros utilizamos en una cantidad de 0.05%, pues nos van a ayudar mucho y no nos va a hacer daño. Esa es la cantidad adecuada. Ojo, siempre tener muy en cuenta que es una sustancia química. Y por ser una sustancia química, hay que tener mucho cuidado con nosotros ser alérgicos. Podemos producir otra anomalía. 20 ml de cloro al 5% en un litro de agua nos va a ayudar. Nosotros tenemos un lugar donde podemos medir. Colocamos un litro de agua, cogemos 20 ml de cloro y lo mezclamos. Si es que el cloro está al 5%. Lo mezclamos y ya tenemos esta concentración del 0.05% para colocarnos en nuestra ropa y que no existe el daño adicional. Algo que no podemos hacerlo es que nos coloquen en la cara y todo lo demás. Siempre vamos a hacerlo en la ropa. Ahora, la desinfección de superficies, si vamos ya a limpiar la casa, muebles, lo que es mesas, sillas, tendría que estar al 0.5%. Vamos a colocar 100 ml de cloro al 5% en un litro de agua. Y vamos a tener esta concentración ideal para la desinfección de superficies. Ahora, si nosotros queremos utilizarlo en alimentos, pues vamos a utilizar un litro de agua y solamente 2 gotas de cloro. No podemos utilizar más de eso. ¿Por qué? Porque si nosotros utilizamos más de esta cantidad, va a ser una sustancia tóxica y no podemos ingerirlo. Entonces, eso no es ideal. Algo que se va a hablar más adelante también es el dióxido de cloro, que no se lo debe, no tiene bases científicas como para poderlo ingerir. Contraindicado dióxido de cloro, ni medidas preventivas, mucho menos para tratamiento. Ahora, esta fórmula es para preparar los desinfectantes. Es una fórmula, lo que yo les dije anteriormente. Vamos a ver el porcentaje de hipoclorito de sodio concentrado, que es el que encontramos en el producto, el 5%, y el porcentaje de hipoclorito de sodio deseado. O sea, ¿qué quiere decir el deseado? Si yo quiero para utilizar para ropa o para superficies o necesito utilizarlo para los alimentos. Hacemos esta división del porcentaje de la concentración dividido por el porcentaje de lo que nosotros deseamos y le restamos 1. Un ejemplo vamos a poner para tener más claro. Vamos a preparar una solución del 0.5% a partir del cloro casero que contiene 5% de cloro. Entonces colocamos la concentración del 5% y lo vamos a dividir al hipoclorito de sodio deseado, que es el 0.5% para superficies. Y eso le vamos a restar 1. Esto nos va a dar un resultado de 10 menos 1 es 9. Esto quiere decir que las 9 partes de agua vamos a utilizar por cada parte de hipoclorito. Entonces es fácilmente, si nosotros tenemos 1 litro de agua, si nosotros lo dividimos en ml, vamos a tener 100 ml dividido 10 veces 100 ml, ¿verdad? 1000 ml. Entonces, como le dividimos en 10 porciones, tenemos 10 ml. Menos 1, tenemos 9 ml. 9 partes. Quiere decir 900 ml de agua y 100 ml, que sería una parte de cloro. Y tenemos nosotros nuestra concentración ideal, en este caso para superficies que podemos encontrar en nuestra casa, en nuestro trabajo, en el día a día. También tenemos lo que es el amonio cuaternario. ¿Cuál es la gran diferencia del amonio cuaternario con el hipoclorito de sodio? Pues el olor. El amonio cuaternario tiene un olor muy suave, a veces ni se lo siente, dependiendo. Va a inhibir las funciones de la pared celular y la membrana plasmática. El tiempo de acción es en 1 minuto. Es un poco más rápido que el hipoclorito que trabaja en 5 minutos.
tenemos la forma de preparación cuando no viene ya ideal para poderlo utilizar, en 4 ml en un litro de agua. Tiene un alto poder de penetración, no libera vapores irritantes, es muy amigable. Aplicado sobre paredes, pisos y techos, nos ha ido muy bien. Esa eficacia tiene hasta por 7 días. Bueno, pero tal vez no vamos a esperar 7 días para limpiar nuestro hogar. Siempre tenemos que utilizarlo correctamente y tener muy en cuenta que si está abierto tiene una duración de 55 días. Siempre tener mucho cuidado si hay niños. Ahora, esto también veíamos, y tal vez algunas personas todavía lo sigan utilizando, algunas organizaciones lo sigan teniendo, los túneles de desinfección. ¿Sirven o no sirven? Primero, no hay evidencia científica que avale su uso. Ni la OMS, ni la Organización Panamericana de la Salud, ni el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos no recomiendan su uso. El tiempo corto de exposición, si yo paso, es algo tan corto como para poderme desinfectar. Solamente es una pasada, entonces no nos ayuda y nos va a dar una falsa sensación de protección. Pues si yo ya estoy desinfectado. Y algo muy importante, siempre nosotros como prevencionistas, es que no debemos crear más riesgos de los existentes. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué no debemos crear más riesgos de los existentes? Porque si yo estoy queriendo proteger a las personas de tener un riesgo biológico, puedo estar produciendo un riesgo químico, un riesgo higiénico, y eso no ayuda. Entonces puede hacer que se intoxique la persona, puede ser que la persona tenga alguna alergia, y eso no es el principio. Entonces, tanto en la medicina como en la parte de seguridad industrial, no hacer más daño ni al paciente, ni a las personas que se encuentran expuestas a este tipo de túneles de desinfección. No deben ser, no son recomendables. Ahora, ¿cuáles son los lugares ideales para tomar la temperatura corporal? Hemos visto que ahora tenemos estos termómetros que nos ayudan a tener una distancia para no ser utilizados ni en la boca, ni en las axilas, ni en ninguna parte donde podamos tomar la temperatura. Tenemos varias partes en el cuerpo, pero nosotros hemos visto que ahora se colocan en las muñecas, en la frente, en el cuello. Pues, ¿cuál es la cuestión de todo esto? Antes se hablaba y hemos visto, ha sido parte de tendencias en las redes sociales, el uso de estos termómetros infrarrojos, donde decían que están haciendo algún tipo de lesión a nuestras neuronas. Entonces, es algo que no tiene lógica, la verdad no lo tiene, y pues no pasa absolutamente nada, no va a quitarnos ni el conocimiento, ni la inteligencia, no nos va a bajar ni el IQ, así que tranquilamente se puede tomar en la frente, muy ideal, o si no, también en el cuello. En las muñecas no es tan recomendable. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos temperaturas que la principal que nos va a ayudar es la temperatura central de nuestro cuerpo. ¿Qué sucede con las manos, con las extremidades? Si nosotros estamos en una temporada fría, si estamos 6 de la mañana, 7 de la mañana, vivimos en Quito, estamos en alguna parte, nuestras manos van a estar frías. Entonces, esta medición de la temperatura corporal no nos va a ayudar, no va a ser la adecuada, como lo que es en la frente, como lo que es en el cuello. Entonces, si ustedes van a algún lugar y les quieren tomar en la frente o en el cuello, es lo ideal, pero si les quieren tomar en la muñeca, pues no sería lo lógico. Es igualmente una pseudoprotección, porque estaría yo diciendo no tiene fiebre y tal vez sí lo tenga, o tiene una alza térmica por algún factor. Ojo, también tenemos pacientes asintomáticos, entonces esa es una parte, es un filtro para ver si tenemos o no pacientes que estén teniendo algún tipo de afección en su temperatura. En esta nueva parte voy a dar paso nuevamente a la doctora. Vamos a hablar de las pruebas de detección muy indispensables ahora que vamos a iniciar nuevamente esta etapa del yo me cuido, y que también a veces nos confundimos qué significa la prueba rápida, la prueba cuantitativa o la PCR. A continuación, la doctora nuevamente. Muchísimas gracias.
Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre esto de las pruebas que les mencionaba al inicio. ¿Cuál es la prueba ideal? ¿Cuál es el tiempo de transmisión también que yo voy a tener? Si hay una persona que es positiva. Esto es muy importante en los trabajos y en las empresas. Antes, ¿cómo se manejaban? Si salía una prueba rápida positiva, se hacían la PCR, cuánto tiempo de aislamiento debía tener la persona en la empresa, etcétera, ¿sí? Entonces, primero, vamos a hablar sobre las pruebas rápidas, que son las que están comercializándose mucho aquí en el país. Todos ya las debemos conocer, sabemos cuál es su mecanismo, cómo se realiza la prueba, ¿sí? Ahora, estas lo que van a detectar son los anticuerpos o las defensas que va a crear mi organismo frente a una infección. Tenemos principalmente estos dos, ¿sí? La IgG y la IgM. El tipo de resultado que estas nos van a decir es únicamente si es positivo o negativo. Son unas pruebas cualitativas. ¿Qué significa esto? No nos va a dar ninguna cantidad. ¿Cuál es la diferencia con las cuantitativas que se toma en sangre? ¿Sí? Estas, en cambio, nos van a dar valores de cuál es el valor de la IgG, cuál es el valor de la IgM. De todas formas, estas nos van a servir cuando ya la persona ha sido contagiada y para un seguimiento de la enfermedad. ¿Sí? Como les dije, demuestran si estuvo en contacto o no con el agente infeccioso la persona. Todas las pruebas, todas las marcas que se han comercializado, todas las que existen aquí en el Ecuador, tienen en general una sensibilidad de baja a moderada y una especificidad baja. ¿Qué significa eso? Que hay muchos falsos negativos en las pruebas y más que nada cuando estas no son bien utilizadas. Ahora nosotros vemos que apenas hay un síntoma o apenas la persona ha tenido contacto o riesgo con una persona con COVID, se le dice hágase una prueba rápida y no se le explica por qué, ni cómo, si tiene que esperar algún tiempo, etcétera. Es muy importante que nosotros primero debemos conocer que para hacer estas pruebas rápidas debemos esperar de un lapso de 7 a 9 días, que es la reacción inmunológica que va a tener mi cuerpo. Es decir, que debo darle este lapso de tiempo para que el cuerpo cree las defensas, en especial la IgM, que es la primera que va a aparecer. Es cuando la infección es actual, es decir, que yo ya me infecté hace aproximadamente 7 días. Es lo mínimo, pero no sucede en todas las personas que aparecen en esta etapa. Sí puede ser que una persona cree IgMs a los 7 días, como puede ser que la misma persona u otra persona cree IgMs frente al COVID a los 10 o 12 días. Entonces, por eso es que tienen una especificidad muy baja. Pueden darnos falsos negativos, ¿sí? Ahora, igualmente vamos a ver con la PCR qué es lo que pasa. Tener aquí en cuenta, como les menciono, este tiempo de espera para poder realizarme una prueba rápida. Igualmente, si tengo síntomas y ya estoy en el día 2 o en el día 3 de sintomatología, no me puedo hacer una prueba rápida, porque la creación de los anticuerpos, ya sea por estas pruebas rápidas cualitativas o las pruebas cuantitativas, que es en la de sangre, voy a tener que esperar, porque como les digo, estas miden anticuerpos. Entonces yo tengo que esperar cierto tiempo para que mi cuerpo reaccione y produzca las inmunoglobulinas. Si yo no espero, me pueden salir falsos negativos. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto, ¿sí? Ahora, ustedes han de haber visto ya las claquetas, no sé si conozcan de cómo es lo que se hacen las pruebas rápidas. Entonces, tenemos primero, esta primera claqueta nos van a indicar que es negativo. Ustedes han de haber visto, aquí en la pequeña, siempre tienen un orificio, un primerito, en el cual se coloca la sangre, se les pincha en el dedo, principalmente nosotros hacemos en el dedo pulgar, se les hace un pequeño pinchazo, se coge una gota de sangre y se la coloca en este pequeño círculo y se colocan de 2 a 3 gotas del reactivo. ¿Cuál es el reactivo? No sé si ustedes ya han visto o se han hecho. El reactivo es el virus atenuado, es el mismo coronavirus, pero que está dormido. ¿Por qué yo tengo que colocar este reactivo? Porque mi cuerpo va a crear las IgG y las IgM frente a cualquier infección. Y son los mecanismos de defensa que tiene el cuerpo. Si yo no coloco el reactivo, me puede leer, si coloco cualquier otro reactivo que no sea el COVID, me va a leer específicamente para las enfermedades que yo necesite. Entonces, por eso es muy importante. Ahora, nosotros aquí en las claquetas podemos ver que tiene el marcado C, el marcado G y la M. ¿Qué es lo que significa? La C es un control de calidad. Siempre que ustedes se realicen una prueba o vean que alguien está realizando una prueba, tienen que verificar que se marque la C. Esta C sale y así sea la prueba negativa o sea positiva. Porque si esta C no se marca, significa que la prueba no funciona, que ya se caducó, que fue mal tomada la muestra, que el reactivo no sirve, que el reactivo no funcionó, no corrió con la sangre. Entonces yo tengo que estar muy atenta a eso.
siempre hay que ver que la C se encuentre marcada. Si únicamente me sale la C marcada, esta es una persona que es negativa, ¿sí? Ahora vamos en estos casos de acá. Ustedes van a ver que en los positivos siempre está marcada la C. No importa que sea positivo o negativo. La C es la calidad de la prueba, ¿sí? Si yo tengo marcada la C con la M, significa que la persona fue infectada aproximadamente de 7 a 10 días, es decir, una infección reciente, ¿sí? Y vamos a ver más adelante, depende de la sintomatología, si esta persona va a ser o no va a ser contagiosa todavía. Si tenemos marcada la C y únicamente la G, significa que la persona tiene inmunoglobulinas G, que la enfermedad ya pasó. Esta inmunoglobulina G tarda en elevarse. Aproximadamente se empieza a elevar a partir de los 20 a 30 días. Es decir, que cuando yo tengo una persona con inmunoglobulina G alta o que se vea aquí que es positivo, yo puedo más o menos decir que esta persona ya tuvo la enfermedad hace aproximadamente un mes, ¿sí? E igualmente, por la clínica de la persona, voy a saber si esta es todavía contagiosa o no. Y de igual manera, es positiva cuando las dos inmunoglobulinas están elevadas. Ya vamos a ver en la claqueta cuál es esta etapa, cuando la G está positiva y la M también está positiva. ¿Sí? Vamos a ver las etapas de la enfermedad. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando no son válidas? Estas no significan negativas, ¿sí? Recordemos, negativo es únicamente la C. Estos de acá son cuando las pruebas no son válidas. Como ustedes pueden ver, en todos los ejemplos no está marcada la C. Es decir, no tenemos el control de calidad. O la prueba se caducó, no fue tomada bien la muestra, el reactivo no sirve, etc. Pero que solo esté marcada la M no significa que es positivo. Entonces, muy atentos siempre que alguien se realice una prueba rápida, tenemos que tomar en cuenta, siempre debemos ver la prueba. Nosotros podemos ver esta prueba y que esté marcada la C. Porque si no está la C y se me marcó la M, me pueden decir sí es positivo y usted tiene la IgM elevada. Y no es así. Entonces, muy importante que todos sepamos que debe tener ese control de calidad las pruebas rápidas. Y que, sobre todo, tenemos que esperar ese lapso de tiempo, como les digo, para evitar los falsos negativos en las pruebas. ¿Sí? Ahora vamos con la otra prueba, que también es muy comercializada, también ha sido muy controversial durante toda esta pandemia, que es la RT-PCR, ¿sí? Es la reacción en cadena de polimerasa en tiempo real. ¿Qué es lo que hace esta prueba? Detecta y amplifica los ácidos nucleicos, el ARN del virus. No sé si recuerdan cuando estábamos hablando de la estructura viral que tenía su cápside de grasa, tenía sus proteínas que servían como llave para poder entrar hacia las células de nuestro cuerpo, y por dentro tenía una especie de cordón rojo. Ese es el ARN viral. ¿Qué es lo que hace esta prueba? Detecta ese ARN. Entonces diferenciemos muy bien entre las pruebas que son cuantitativas y las cualitativas, que van a detectar anticuerpos, detectan mi inmunidad y mi estado inmunológico, si yo ya creé anticuerpos. Esta RT-PCR, en cambio, detecta el virus porque va a leer el ARN del virus, ¿sí? ¿Cuál es la muestra que nosotros aquí tomamos? Es nasofaringea u orofaringea, ¿sí? Y esta se procesa en un laboratorio de microbiología. La OMS recomienda que las muestras sean en los dos lados, siempre sea nasofaringea u orofaringea. Ahora, no sé si ustedes han visto tomar una muestra PCR a los pacientes, en ocasiones, y ha salido en la televisión también, el hisopo que se les introduce únicamente en algunos laboratorios toman muestra nasofaringea, es decir, meten el cotonete, el grande, en las dos fosas nasales, nada más. Pero la OMS recomienda que aparte de las dos fosas nasales, también se tome de la orofaringe, es decir, de la boca, ¿sí? Nosotros siempre tomamos en los tres lugares la muestra para tener un mejor resultado. Ahora, nosotros debemos tener muy en cuenta cuál es el tiempo de incubación del virus, es decir, yo me infecto, yo adquirí el virus y mi tiempo de incubación en el cuerpo va a ser aproximadamente de 5 a 6 días antes de yo tener los síntomas. ¿Sí? Es decir, que yo desde que tengo el síntoma el día 1 no significa que ese día yo me infecté, significa que ya hace unos 5 o 6 días atrás el virus ya entró en mi cuerpo, únicamente se estuvo incubando en el interior y después de eso empecé a tener virus, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Que la carga viral en la nariz y en la faringe, en el tracto respiratorio alto, va a ascender desde el día 1 hasta el día 7. Eso está científicamente comprobado también después de estudios, que en estos días
son los picos en los cuales el virus va a tener mayor cantidad de réplicas en el tracto respiratorio superior. Pero esto vamos a ver que depende también de la sintomatología de las personas. Porque, bueno, ya vamos a explicarles más adelante con un gráfico, tenemos síntomas que son desde leves, tenemos síntomas moderados y graves, en los cuales las réplicas virales van a ser distintas, ¿sí? Vamos a ver que en las réplicas en leves es una cosa, en moderados vamos a tener otras y en críticos, obviamente, otras réplicas. Ahora, esta prueba tiene una sensibilidad, es decir, los verdaderos positivos nos indican en un 95% y una especificidad del 100%, es decir, los verdaderos negativos, el 100%, ¿sí? Obviamente van a depender del número de copias de detección del PCR. Esta prueba también se utiliza un reactivo en un laboratorio. Por eso nosotros, ahora que vemos que hay un sinnúmero de laboratorios que están realizando pruebas rápidas, cuantitativas y las PCR, es muy importante que al momento en el que nosotros vayamos a hacernos estas pruebas, preguntemos, ¿sí? Siempre se pregunta cuántas copias detecta, cuáles son los genes que detecta la prueba, etcétera. Porque hay laboratorios que realizan la PCR, pero es únicamente como tamizaje, y ellos únicamente les dan resultados de positivo o negativo, pero no son microbiológicos que van a detectar en el ARN, ¿sí? Entonces van a depender mucho de cuántas copias leen y de cuál es el reactivo que utilicen. Entonces siempre nosotros podemos preguntar. Igual en la página del ministerio están todos los laboratorios que actualmente están autorizados por el MSP aquí en Pichincha a realizar las pruebas rápidas y las PCR. Es muy importante que nosotros, antes de realizarnos una prueba, primero veamos un laboratorio autorizado, luego preguntemos cuántas copias leen, cuántos genes leen, etcétera. ¿Sí? Porque, ¿qué es lo que se vio antes? Y ustedes se han de haber visto en las noticias, por ejemplo, hubo unas pruebas que salieron en las noticias que detectaban un número de copias muy elevado, o sea, detectaban 500 copias. Y que obviamente en un paciente que era asintomático o pacientes que tienen sintomatología leve, esas copias no se van a detectar porque ellos van a tener menos de 500 copias. Entonces, pero no significa que no tengan la enfermedad, son positivos. Es muy importante nosotros ver cuáles son las pruebas PCR que vamos a utilizar, ¿sí? Aquí estamos en un gráfico en el cual les demuestro yo cómo se debe tomar la prueba, ¿sí? Ahora que estamos igualmente viendo que hay varios laboratorios, centros que nos ofertan todas estas PCRs, hay unas que ni siquiera les dicen, usted solo pasa con su carro, baja su ventana y yo le tomo la muestra. También es muy importante la técnica, ¿sí? Ahora vemos que puede ser gente que no tenga conocimiento en lo que es la anatomía para poder tomar adecuadamente las muestras. Yo sí he tenido pacientes en los cuales ya son su segunda PCR de control y estos me dicen, bueno, la primera me tomaron y fue como la primera foto que podemos ver aquí, sentado, y me tuvieron que meter el hisopo, el cotonete hasta adentro y me dolió y me lastimaron, inclusive me salió sangre. Entonces, el éxito de una prueba no siempre va regido en que tiene que salir sangre, que antes decían, ¿no? Hemos escuchado comentarios de si sale sangre, está bien tomado. No es así, o sea, si sale sangre, le estoy lastimando al paciente y no es el éxito de una prueba. El éxito es tomar adecuadamente la muestra. Entonces, ¿cómo es la toma correcta de una muestra? Es la paciente sentada completamente, inclinación de la cabeza no tanto, ¿sí? Hacia atrás, y saber la anatomía. ¿Por qué? Porque el momento en el que yo meto el hisopo o el cotonete, hay personas que lo meten hacia arriba. Y como ustedes pueden ver aquí, ahí vamos a ir topando y lacerando la mucosa y la persona se va a quejar, va a haber molestias de anatoma. Entonces, si yo conozco anatómicamente cómo es la nasofaringe, entonces yo primero voy a decirle, coloque su cabeza un poco para atrás, abra un poco su boca y voy a meter el hisopo, como vemos aquí en la imagen, hacia atrás, y hacia adentro y hacia atrás. Y tiene que llegar, las personas a veces quieren que solo se les tome la muestra aquí afuera, pero lamentablemente la muestra tiene que llegar hacia toda la nasofaringe y orofaringe, ¿sí? Entonces tenemos que igual, la otra prueba es abrirle la boca y tomar muestras también de la mucosa oral. Y es muy, muy importante también nosotros al momento en el que nos tomen una muestra o vayamos a querer hacernos una PCR, que también preguntemos cómo es la toma de muestras en ciertos laboratorios y quién toma la muestra, que es muy importante eso. Mientras sea personal de la salud que sepa la toma de muestras, es importante, porque si no, luego vamos a tener secuelas y vamos a tener lesiones, que también se han visto.
¿sí? Ahora, aquí está la interpretación de resultados juntamente. PCR con IgG e IgM. Esto ha servido bastante eh, dentro de nuestro manejo durante estos 6 meses. Y este cuadrito nos ayudó bastante en las empresas, en los hospitales, para el manejo de los pacientes con COVID. Nosotros teníamos, cuando pacientes eran PCRs negativos e inmunoglobulinas negativas, era un paciente que no tenía la enfermedad, completamente negativo. Y aquí están las fases de la infección, como ya les estaba mencionando. Tenemos una fase precoz, ¿sí?, de la infección, en la cual la PCR es negativa, pero las inmunoglobulinas son PCR positiva y las inmunoglobulinas son negativas. Significa eso, precoz, es decir, que yo me infecté hace, yo qué sé, 5 días, hoy es mi día 3 de enfermedad y me hice la PCR y me salió positivo. Obviamente, si es mi día 3 de síntomas, no voy a tener anticuerpos, porque como ya les mencioné, yo debo esperar a que mi cuerpo reaccione para que pueda crear esos anticuerpos. Es decir, que mi cuerpo tenga, ya lea el virus, lo detecte y vuelva y cree los anticuerpos. Estos se demoran en salir, ¿sí? Luego tenemos una PCR positiva y una IgM positiva. Solo esta es la fase aguda, como les mencioné. La IgM es la primera en aparecer, pero se ha demostrado que esta se eleva a partir del día 7, ¿sí?, de enfermedad. No es específico, no es dicho que el día 7 se tiene que elevar y me voy a hacer uno de anticuerpos del día 7, porque no todos los cuerpos son iguales y no todos los cuerpos van a reaccionar de la misma manera. Entonces, hay personas que pueden pueden tener la IgM elevada el día 7, como hay personas que pueden empezar a elevar la IgM recién en el día 15 o en el día 20, al final de la enfermedad. Eso depende de mi cuerpo, de mi inmunidad. O he visto casos, no sé si han escuchado también, que hay personas que fueron PCRs positivos, pero nunca crearon anticuerpos. Eso depende mucho de mi inmunidad, ¿sí?, de mi cuerpo. Ahora, si tenemos una PCR positiva, y aquí está la que yo les decía, PCR positiva, IgM positiva, el IgG positiva es la fase aguda un poquito más evolucionada que la siguiente. ¿Por qué? Porque significa que ya mi IgG se empezó a elevar. Aquí podemos hablar de un día aproximado, un día 20 de enfermedad, día 21. Pero si yo hago aquí una prueba cuantitativa, yo voy a ver que la IgM va a estar en menor cantidad, ¿sí? Entonces, no sé si ya han visto, los laboratorios también utilizan varios métodos para la cuantitativa, el más conocido es el método ELISA. En este, el rango para diferenciar si una IgM o una IgG están positivas es 1, ¿sí? Mayor a 1, positivas. Menor a 1 son negativas, ¿sí? Entonces, yo a veces he tenido IgG que está en 27 y la IgM positiva porque está en 14. Sí, es la fase más aguda, pero como vemos la diferencia, la IgG va a estar más elevada, es decir, ya está dentro de una fase final de la infección. Si yo espero 15 días más aproximadamente y le vuelvo a repetir a esa persona, vamos a tener que puede seguir su PCR positiva, pero la IgM ya va a negativizar. ¿Qué significa eso? Que ya finalizó su infección, ¿sí? Totalmente acabó su estado de infección y la persona ya va a empezar a su periodo de inmunidad que se conocía antes, es decir, cuando ya crea esta memoria en el cuerpo de la IgG y crea la inmunidad para esa cepa del virus, ¿sí? Esa cepa de coronavirus. Ahora, en ocasiones podemos tener también una PCR negativa, una IgM positiva y una IgG negativa, ¿sí? Puede ser un estadio temprano con un falso negativo y necesitamos realizar otra PCR de confirmación. ¿Por qué puede salir la PCR negativa? Por un sinnúmero de cosas. ¿Y por qué es falsos negativos en esta si tiene una alta sensibilidad como vimos antes? Porque es operador dependiente. Es decir, que toma la muestra va a depender muchísimo. Si tomó en los 3 lugares, si tomó adecuadamente, como yo veíamos antes, voy a regresar un poquito, veíamos antes, ¿no? Por ejemplo, como en este ejemplo, si solo tomó la muestra de aquí afuera y no introdujo el hisopo, puede salirnos un falso negativo, ¿sí? Entonces, es por eso que es muy importante que sea un personal capacitado que pueda tomar esa muestra. Ahora, si yo tengo una PCR negativa, una IgM negativa y una IgG positiva, es una infección completamente pasada y la persona no es infecciosa para nada, ¿sí? Y PCR negativa con las 2 inmunoglobulinas positivas, igualmente podemos tener un falso negativo de la PCR y tenemos que realizar otra PCR de confirmación, ¿sí? Porque igualmente las IgGs, y sean cuantitativas o cualitativas, las inmunoglobulinas, como les mencioné,
reaccionan en el laboratorio con un reactivo al coronavirus. No reaccionan, no hacen reacción cruzada con ninguna otra enfermedad, ni tampoco con alguna patología de base que tenga el paciente, no. Si salen elevadas porque se utilizó el reactivo de coronavirus, significa que la persona ya tuvo la enfermedad y necesita hacer una PCR de confirmación. Más que todo, si la IgM todavía está positiva. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos en nuestras empresas, que ahora también estamos viendo en los trabajos, que solo les estamos haciendo las pruebas rápidas? ¿Sí? Porque son las más económicas, son mucho más fáciles, los resultados me van a salir en 15 minutos, entonces yo a mi personal, que son de 10 personas, 20, 100, yo les pongo, les realizo las pruebas rápidas. Perfecto. Si yo tengo una prueba rápida y me sale la IgG positiva y la IgM positiva antes, al inicio, cuando nosotros empezamos a los estudios del coronavirus, siempre se tenía que realizar una PCR de control. ¿Por qué? Porque decíamos que si la PCR es negativa, significa que el paciente ya no va a ser infeccioso. Y si es la PCR positiva, el paciente va a seguir siendo infeccioso. Así nos manejábamos antes, ¿sí? Pero se han hecho las nuevas actualizaciones, se han realizado varios estudios durante todo este tiempo y actualmente tenemos aquí la publicación igualmente de el Ministerio de Salud de España, que realizaron varios estudios también y un sinnúmero de estudios que realizaron afuera, ¿sí? Tenemos aquí que ya se ha comprobado que la transmisión o el periodo de infección de una persona va a depender de qué sintomatología yo tenga, como les mencionaba, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, en el primer gráfico, tenemos las copias del virus, que es lo que les decía, las réplicas que van a crearse en mi cuerpo. Si yo tengo, aquí tenemos los casos, estos son los casos leves, por ejemplo, estos son los casos moderados, sintomatología moderada, y el naranja es una sintomatología grave. ¿Qué es lo que pasa en casos leves? Las copias virales van a tener un pico hasta el día 6 aproximadamente y a partir del día 7 va el virus a disminuir completamente, ¿sí? Entonces, si yo ya hablo que estuve con una persona asintomática o con sintomatología leve en su día 10 de enfermedad, como vemos aquí, sus copias virales, su carga viral va a ser tan baja que va a tener una muy poca probabilidad de transmitir el virus, ¿sí? Ahora, si yo tengo una persona que ya tuvo una sintomatología moderada, tuvo una neumonía por coronavirus, tuvo que necesitar hospitalización por un corto tiempo, se utilizó corticoides, antibiótico, bueno, etcétera, un manejo un poco más complejo, tenemos aquí con la línea roja que en cambio la carga viral va a estar hasta el día 12 en su pico y a partir del día 13 va a disminuir esta carga viral. Entonces, si hay un contacto con esta persona a partir del día 17, 18, igualmente hay una baja probabilidad de transmisión. Pero si en esta misma persona yo tengo contacto en el día 12 o en el día 11, puede haber una alta probabilidad de transmitirme la enfermedad. ¿Y qué es lo que pasa con los pacientes que tuvieron sintomatología más grave? Es decir, los pacientes que necesitaron intubarse con o necesidad de altos flujos de oxígeno, que estuvieron en la UCI, en cuidados intermedios, son esta línea tomate, ¿sí? Aquí la carga viral, como podemos ver, va a permanecer en una meseta hasta los 27 días. Inclusive ahí no empieza todavía a bajar, ¿sí? Entonces, en estos pacientes, yo sí tengo que tener mucho cuidado, porque la transmisión va a ser más intensa y más duradera, porque como ustedes ven aquí, la carga viral va descendiendo y cae en picos, cae. Aquí en los pacientes críticos no cae, se demora más. Después de un mes, estos pacientes empiezan a tener la baja de la carga viral, ¿sí? Igualmente podemos ver aquí en este gráfico cuando el PCR va a ser detectado y con la detección de anticuerpos también, pero aquí vamos a fijarnos en este cuadrito de los colores, ¿sí? Tenemos igualmente cuando es el paciente asintomático y leve y cuando es el paciente grave o crítico. Entonces vamos a vernos aquí dependiendo de los colores. En el día, obviamente, aquí hablamos de -6, -5, que es cuando obtuvo la enfermedad, ¿sí? Es decir, ¿se acuerdan que les dije? Si yo tuve desde el día 1 de gripe, bueno, de síntomas, no significa que yo este día me contagié. Significa que hace 6 días antes, aproximadamente, yo ya tuve el virus, ¿sí?
Entonces, ¿qué significa este cuadro? Que el día que yo me infecté, que son los 6 días antes de la enfermedad, de los síntomas más bien, yo no soy transmisible, ¿sí? Pero desde los siguientes días, a partir de este, empieza a aumentar mi mi periodo de contagio, mi probabilidad de transmitir a las demás personas, ¿sí? Entonces, yo no sé, en esta etapa es muy peligrosa porque ustedes ven aquí con el amarillo es poco transmisible, pero el rojo ya se empieza a ser muy transmisible. ¿Por qué es esta etapa muy peligrosa? Porque la persona todavía no tiene síntomas, únicamente se contagió del virus, es portadora del virus. En esta etapa el virus está replicándose en su interior, pero ella no sabe porque no tiene sintomatología. ¿Y qué es lo que pasa cuando ya llega el día 0 o el día 1 de sintomatología? La persona es muy transmisible, como vemos el color rojo. Ahora, en asintomáticos o leves, que es la parte que es el dibujo de aquí arriba que les estoy señalando, ellos van a ser muy transmisibles hasta el día 6, 5 aproximadamente. Y a partir de este día, como ven, va disminuyendo. Poco transmisible, poco transmisible. Se dice que ya actualmente desde el día 10 la persona ya no es transmisible, ¿sí? Como ven, la carga viral, igual vimos acá, va disminuyendo totalmente. Entonces, igualmente aquí vemos las IgMs y la IgG, los anticuerpos que vamos a detectar. Entonces, como les mencioné, la IgM es la primera que aparece aproximadamente a partir del día 7, depende de cada humano, y la IgG aparece a partir aproximadamente de más adelante. Si desde el día 15 ya puede aparecer o se tarda un poquito más, depende de cada persona. En cambio, la PCR en asintomáticos, como podemos ver, es la detección en sintomáticos y leves, es la detección desde el día desde que se infectó, inclusive no necesita síntomas. Podemos tener un riesgo de contagio. Yo me contagié tuve un riesgo de un contacto con una persona que salió positiva hace aproximadamente 3 días. Yo no tengo todavía síntomas. No, obviamente no voy a tener porque tengo que esperar un periodo de incubación de 5 a 6 días, ¿cierto? Pero ya puedo hacerme una PCR y la PCR me va ya a detectar el ARN viral. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los pacientes graves o críticos? Igualmente, ¿sí? Empiezan con unos días en los que no son transmisibles, luego tienen poca transmisibilidad, este es en el periodo en el que no saben que están contagiados, pero tienen el virus, y cuando aparece la sintomatología, ellos van a seguir, ¿sí? Entonces ellos van a seguir siendo muy transmisibles hasta el día aproximadamente 20 o 21 días, ¿sí? Pero debemos recordar que hay estudios que demuestran que la carga viral todavía sigue siendo alta hasta el día 27, 29 de sintomatología. Entonces, por eso en estos pacientes hay que tener mayor precaución, mayor tiempo de aislamiento. ¿Por qué nos sirve ahora esta nueva actualización? Porque como les mencionaba antes, en las empresas íbamos a tener los reposos. Y si una persona era asintomático o tenía sintomatología leve, se le daba los 28 días de reposo, ¿sí? O los 28 días para que esté aislado. Ahora se sabe que no, que pueden tener, si son asintomáticos o leves, únicamente los 10 días o 14 días de reposo y nada más, porque ya no son transmisibles. Y nos demuestra también, estudios están científicamente comprobados que a pesar de que ya siga saliendo la PCR positiva, si fue un paciente leve, en el día 14, en el día 12, ya no va a ser infeccioso. Es muy importante a tomar en cuenta. Ahora nosotros no nos comandamos por la PCR, únicamente nos regimos por la sintomatología que haya tenido mi paciente, ¿sí? Muy importante que eso nosotros recordemos. Ahora, esto también es otra de las preguntas muy interesantes que suelen hacer, si el coronavirus tiene alguna relación con los alimentos. Si al coger yo de los supermercados me voy a contagiar, si tengo que usar los guantes, bueno, eso ya nos aclararon antes, ¿no? Que el uso de los guantes no es necesario, porque nosotros igualmente nos estamos contaminando en el guante y podemos tener una reacción involuntaria y toparnos con las manos la cara. Entonces, hasta el momento no existe ninguna evidencia que confirme que los alimentos o los empaques en los cuales vienen transmitan el COVID-19. Por eso que al inicio yo les decía que todavía no está comprobado que a pesar de que son enfermedades zoonóticas, haya sido transmisible el coronavirus por medio de la ingesta de los alimentos en el mercado, ¿sí? Como apareció al principio, que fue el mercado de Wuhan, donde se contagió la primera persona. Pero eso no existe evidencia científica aún. Se ha demostrado, eso sí, que este virus necesita de un ser vivo para multiplicarse. Entonces, si está sobre una manzana, sobre una pera, no va a poder multiplicarse. Necesita un ser vivo, estar dentro de mis células, ¿sí?
Una recomendación muy importante es que debemos usar desinfectante de manos antes y después de tocar las frutas, vegetales, todo lo que vayamos a tocar en el supermercado. Y no se recomienda actualmente lavar las frutas y verduras con detergentes ni desinfectantes químicos. ¿Por qué no es recomendable? Porque las personas no saben usarlo. Y nosotros les decimos, tienen que usar únicamente 2 gotas de cloro en 1 litro de agua. Es bastante. Pero las personas no lo hacen así. Colocan media olla de cloro y la otra media olla le llenan de agua. Entonces, el cloro es tóxico, no debemos ingerirlo. Y en eso lavan las frutas. Y el cloro sí se pega en las frutas y verduras y la absorben. Y luego cuando nosotros ingerimos, podemos tener una serie de intoxicaciones. Igualmente, el dióxido de cloro, como ya lo mencionaron antes, nos aclararon, no es tampoco bueno ingerirlo ni como tratamiento, ni como profilaxis, ni como prevención, porque ya existen casos en los cuales llegan al hospital que han tomado el dióxido de cloro y están con sangrados digestivos, perforaciones de vísceras, intoxicaciones, etc. Entonces, este dióxido de cloro no está aprobado por ni la FDA ni la OMS, ningún laboratorio, ninguna casa comercial lo está vendiendo como farmacéuticas, es únicamente un consumo que se volvió viral, ¿sí? Ese también. Ya las personas consumen el dióxido de cloro. Entonces, muy importante, ese no está aprobado y no es un tratamiento para el coronavirus, al igual que la ivermectina que han de haber escuchado. Sí, que ese en cambio es un antiparasitario que se utiliza para el ganado. Entonces, este tampoco está aprobado de que ya sirva como tratamiento para el coronavirus. Y nosotros sí vemos en el hospital cuando ingresan pacientes que hay, que vienen, ¿no? Tomando sus antibióticos, su dióxido de cloro cada 8 horas y la ivermectina cada 12. Y vienen complicadísimos, ¿sí? O sea, son pacientes que ya vienen con intoxicaciones y tienen que necesitar tratamientos en intermedios o en cuidados intensivos. Entonces, eso es muy importante a tomar en cuenta. Si no están científicamente comprobados, nosotros no recomendamos su uso. Únicamente si tenemos síntomas, acudir a la casa de salud más cercana, hacerse los tratamientos. Actualmente no existe un tratamiento tal para el coronavirus. Es una enfermedad nueva. Nosotros lo que hacemos es tratarlo sintomatológicamente, ¿sí? Igualmente el uso de corticoides y todo lo demás es para netamente un criterio médico. No todos los pacientes tienen que utilizar los corticoides o esteroides, como los conozcamos, ¿sí? Eso ténganlo muy, muy en cuenta. Para finalizar, nosotros debemos tener en cuenta que ya no es el mismo mundo de antes en el que nosotros vivíamos. El virus, el COVID vino para quedarse totalmente. Debemos aprender a convivir con él de hoy en adelante. Y principalmente, sí, lo que yo les mencioné al principio, lo que buscamos es aplanar la curva epidemiológica. Es muy, muy importante, ¿sí? Convivir con el COVID y como recomendaciones finales, lo que les mencionamos y que lo tengan muy en cuenta, ¿sí? El lavado de manos correcto con agua y con jabón. Si no tengo esto, con gel al 70% de alcohol, pero inmediatamente cuando ya tenga agua y jabón, lavarse las manos. Ya no evitar despedirse con el beso o con la mano. Nosotros aquí en el Ecuador somos muy acostumbrados, tenemos esa tradición de a todas las personas que vamos a saludar es con el beso en la mejilla, con un apretón de manos, un abrazo. Entonces ha sido muy difícil para nosotros desligarnos de estas costumbres que tenemos, pero hay que aprender, ¿sí? Porque el tocar la mano a alguien y después inconscientemente me toco los ojos o me toco la nariz, puede ser que yo ya adquiera la enfermedad. Entonces, muy importante eso también. Y por último, el guardar el distanciamiento y las medidas de prevención, como les hemos dicho en toda la charla, en toda esta hora y media que hemos estado aquí con ustedes, ¿sí? Distanciamiento de por lo menos 2 metros, pero no solo eso, porque vimos que hay gotas que pueden alcanzar hasta los 6 metros. Entonces, ¿qué es lo que me va a proteger aparte del distanciamiento? La mascarilla, ¿sí? Utilicemos la mascarilla adecuada. Sé que ahora hay un sinnúmero de mascarillas que nos ofertan, por la economía en ocasiones buscamos también que sean lo más barato, lo que yo pueda conseguir, pero tratemos de también tener en cuenta que hay que tener estas medidas de prevención. Alejarnos de utilizar el respirador o mascarilla más efectivo dependiendo de las circunstancias en las que yo vivo. Si voy a ir a un lugar cerrado, si voy a ir a un confinamiento, voy a ir a un centro comercial o solo voy a la tienda de la esquina, etc. ¿Sí? Eso. Y como mensaje final, la prevención salva más vidas, que es lo que nosotros siempre les decimos. Somos una empresa de prevención de riesgos laborales aquí en Quito. Ayudamos a todos aquí en Quito, en las empresas. Actualmente también hacemos servicios a domicilio
y lo que tratamos es de prevenir, siempre, ¿sí? Siempre les decimos que la prevención es lo primero. Como les mencioné antes, somos Asgard Consulting and Safety, están nuestros contactos, nuestra página en Facebook, nuestra dirección y nuestro correo. Para cualquier cosa que ustedes necesiten, cualquier duda que tengan, nos pueden localizar ahí. Ahora sí, y bueno, vamos ahora a ver si hay alguna pregunta, ¿sí? Que vi que sí habían escrito. Entonces, la primera pregunta que habían puesto en el chat es si al ponerse el contacto con las sustancias en la ropa se elimina el virus. Entonces, eso yo les mencioné al inicio, si lo recuerdan, el virus va a ser inactivado por ciertas sustancias, como les había mencionado. El alcohol, pero el alcohol al 70%. Vimos que el amonio cuaternario también iba a servir para inactivar el virus. Vimos que la clorhexidina también, el jabón también, pero es importante que más que nosotros desinfectar nuestra ropa, desinfectemos nuestras manos. Y la recomendación de nosotros, ¿cuál era? Que si yo salgo, estoy trabajando y yo estoy en la calle, estoy en contacto con las demás personas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, al regresar a mi casa, toda la ropa con la que yo ya vine de la calle, lo ideal es sacarme en la puerta de mi casa, en el jardín, y meterla en una funda, ¿sí? Y eso va directamente hacia, a lavarse la ropa. No tener contacto con las personas que están adentro en el interior de la casa, ¿sí? Entonces, muy importante. Otra cosa también primordial que hay que tomar en cuenta es que los virus no se eliminan el virus porque son partículas, no son seres vivos en sí, ¿sí? Entonces, no sé si alguna vez ustedes también han escuchado del herpes virus, por ejemplo, los fuegos que nos salen en la boca, a la mayor parte de las personas nos ha salido, ese es del herpes virus tipo 1. Pero el tratamiento es sintomático, sí, tiene también su tratamiento para disminuir las lesiones, los fuegos que están en la boca. Pero si ustedes, no sé si lo han visto, cuando yo tengo alguna otra enfermedad o me da una faringitis, el herpes vuelve a salirme y en el mismo lugar, ¿sí? Significa que el virus no murió, el virus se quedó ahí. Lo que se hace es atenuarlo al virus, y tratarlo y como dormir al virus, tenerlo calmado. Y eso es prácticamente el manejo que nosotros hacemos con los virus, ¿sí? Ahora, tenemos otra pregunta aquí. Dice, ¿qué significa en los valores de una prueba que me realicé? Dice, el IgG salió en 0.70 y el IgM en 85. Entonces, ya vimos, ¿sí? Los cortes, generalmente debemos ver el laboratorio cuál es el método que utilizó. Si es el método ELISA, que el que les mencionaba, que el corte es en 1, ¿sí? Entonces tenemos que fijarnos. Si la IgG, entonces ahora que ya vimos las pruebas, la IgG le salió en 0.70, pero la IgM en 85, ¿qué significa? La IgM está más elevada, es decir, que la enfermedad es reciente, ¿sí? Que yo tengo la enfermedad aproximadamente hace unos 7, 10 días, porque vimos que es ese periodo en el cual la IgM iba a elevarse. Esto va acorde a la sintomatología. Entonces, dependería de ver cuál es el cuadro clínico, cuántos días de síntomas va. Pero si la IgM está elevada, significa que es la enfermedad actual, ¿sí? Es una enfermedad aguda. Y dice que a mi papá le salió la IgG en 0.15 y la IgM en 0.06. Igualmente, significa, en este caso, en cambio, como vemos, la IgM ya está negativa. ¿Por qué? Hablábamos de 1, igual que la IgG, sí hablábamos de 1. Pero la IgM está ya totalmente negativa, es de 0.06 y la IgG está en 0.15. Significa que esa persona ya tuvo la enfermedad probablemente y que ahorita ya pasó, o sea, ya no hay ni inmunidad. Muy importante recordar, por cierto, que nosotros la inmunidad o los anticuerpos que vamos a tener, que es la IgG y la IgG especialmente, que es la que más dura, dependiendo de la sintomatología de las personas, va a tener una durabilidad. En los pacientes leves, esta puede estar elevada hasta 1 mes. En pacientes con mayor sintomatología, hasta los 3 meses va a estar positiva la IgG. Es decir, es ese tiempo de inmunidad. Por eso nosotros que les recomendamos, no cuando a una persona que ya ha tenido coronavirus significa que, bueno, ya soy inmune, ya nunca más se va a volver a dar. No es así, ¿sí? Tenemos solo únicamente 3 meses aproximadamente de inmunidad para esa cepa. Es muy importante también ver, hemos visto en las noticias, en estudios, ahorita la San Francisco, que está haciendo los estudios actuales aquí en el Ecuador, que hay en Quito 27 cepas de coronavirus, es decir, 27 tipos de virus diferentes. Y a mí, cuando me da el coronavirus, me da un solo tipo. Y si yo tengo esta inmunidad por 3 meses, es únicamente a ese virus, ¿sí? A ese tipo.
No me puedo volver a reinfectar, que es lo que ahora estamos viendo en algunos casos que están saliendo públicos, ¿sí? A ver, dicen, buenas noches. Si me puede explicar, antes de la emergencia sanitaria me vacuné, ¿hay algún refuerzo contra el COVID? Muy importante que nosotros reconozcamos que las vacunas son para cada tipo de enfermedad. Entonces, si se vacunó, pero para la influenza, hay que ver también qué tipo de vacuna se colocó. Aquí en el Ecuador hay dos tipos de vacunas, ¿sí? La trivalente, la tetravalente, que es la que cubre 4 cepas, y tenemos otra que cubre 3 cepas, ¿sí? La H1N1, la H3N3 y otra más, ¿sí? No la recuerdo, pero tenemos 3 tipos de cepas que cubren las vacunas. Hay que primero saber cuál es la cepa que me cubrió, cuál es la que me coloqué, pero únicamente me va a proteger para el virus de la influenza. Entonces, obviamente, ahorita estamos recién creando la vacuna, están en los estudios para la vacuna del coronavirus, ¿sí? Se ha dicho, se ha hablado bastante en estos tiempos que podemos tener una cierta memoria en nuestro sistema inmune de si yo ya tuve previamente, antes de esta emergencia, algún tipo de enfermedad respiratoria, no igual, pero podríamos decir con características similares al coronavirus. Se ha hablado, no está demostrado, de que mi cuerpo al entrar el coronavirus revive esa memoria y empiezan a actuar los linfocitos T, específicamente los CD4. Y esos empiezan a actuar y atacan el coronavirus para evitar la enfermedad o que la sintomatología sea un poco leve. Todavía no hay nada demostrado, pero no es necesariamente por las vacunas, ¿sí? Es por la memoria que crea mi sistema inmune frente a otras enfermedades que yo ya tuve, ¿sí? Ahora me dicen, pero después, debe ser la misma persona que me dijo sobre su prueba de las cuantitativas, ¿verdad? Después hizo una prueba hisopado y le salió negativo. Sí, totalmente. O sea, que el hisopado sea negativo no significa, o positivo, en este caso, por ejemplo, tenemos hisopado positivo y las inmunoglobulinas positivas significa que la enfermedad es latente, se infectó recién, etcétera. Si el hisopado ya le sale negativo, esperemos, pero la IgM está positiva, como lo habíamos visto, puede ser, o bien depende de los síntomas, porque no sabemos cuántos días de sintomatología tuvo la persona, o es una persona asintomática, o ya estamos en el día 7 de enfermedad, obviamente ya no va a ser infecciosa, o puede ser un falso negativo, como lo que hablábamos, ¿sí? Si fue bien tomada la muestra, cuál es el reactivo que utilizaron, cuál es el número de copias que lee la PCR, porque como les digo, si son síntomas leves o personas asintomáticas, podemos tener este fallo en las PCR cuando las copias, el número de copias es muy alto el que tienen que leer. Entonces, muy importante en eso. Deberíamos saber el día, cuántos días de sintomatología va y cómo se tomó la PCR y cuáles son las características de la PCR. Porque eso sí, lo que les digo es las inmunoglobulinas. Están elevadas, porque esas leen únicamente para el coronavirus. Es muy importante a que tengamos en cuenta eso también, ¿sí? Y de ahí creo que no hay ninguna pregunta más. Sí, bueno, entonces creo que con eso sería todo. No sé si John tiene algo para acotar. A ver. Muchas gracias. Muy interesante, la verdad, es algo muy bueno. Siempre repetir las recomendaciones, hacer énfasis, hay que tener muy en cuenta en cuanto a las pruebas. Eh, Como hemos visto, como dijo la doctora, los síntomas van a aparecer en los pacientes y esto puede acarrear de que no se negativicen pronto. O sea, quiere decir que las inmunoglobulinas van a quedarse mucho tiempo. Entonces, ojo, la única prueba que nos dice si somos contagiosos o no es la PCR, nada más. No, esa es la única que vamos a ver. No se ve ni la carga viral, se ve solamente la presencia o ausencia del virus en el tracto respiratorio. No podemos decir tenemos tantos números de virus o cantidad de virus en nuestro organismo. No existe ningún tipo de prueba que nos diga la cantidad de virus que existe en nuestro organismo. Solamente nos dice la prueba, la PCR. ¿Es contagiosa la persona? Sí o no. Entonces,
saber la diferencia entre hacerse una prueba rápida, que no es una cualitativa, nos dice la presencia o ausencia de anticuerpos, y la cuantitativa, que nos dice el número, la cantidad de anticuerpos, tanto IgM, que son los primeros que aparecen, de 7 a 10 días, o la IgG, que aparecen a partir de los 15, 21 días, dependiendo el paciente. Entonces, si nosotros queremos saber si somos contagiosos o no, pues vamos a elegir la PCR. Si nosotros queremos saber si tenemos una infección por coronavirus en proceso o ya nos dio antes y todo lo demás, podemos hacernos una cuantitativa. Entonces, si vamos a comparar, porque a veces sí ha sucedido en la empresa, nos han dicho, pero aquí tengo mi cuantitativa y me dice que es positivo y usted me indica una PCR que nos hizo y salió negativo, quiere decir que el paciente todavía no negativiza, las alarmas del cuerpo se encuentran activadas y se van a demorar el tiempo, pueden llegar hasta 1 mes y medio en negativizarse, 2 meses, pero ya no es contagioso. Entonces ya no sería recomendable que el paciente tenga un reposo todavía en la casa, porque nos fijamos en el valor de las cuantitativas, ¿no? Entonces el paciente, si tiene que trabajar, pues puede llegar tranquilamente a su trabajo. Entonces tenemos que darnos cuenta de eso, muy importante. Ahora, nuestros servicios, nosotros realizamos las pruebas cualitativas, la prueba rápida, damos el valor en ese mismo momento, solamente es como un pinchazo en el dedo, el valor lo tenemos en 15 minutos, es el tiempo máximo. Tenemos las pruebas cuantitativas, realizamos el trabajo con laboratorios autorizados por el Ministerio de Salud Pública y la ACES, y tenemos el resultado máximo en un tiempo máximo de 12 a 24 horas. Y si ustedes optan en realizarse las pruebas PCR, las RT-PCR, con nosotros tenemos igualmente un laboratorio certificado, es un laboratorio genético. Por tal razón, los resultados los tenemos en un tiempo máximo de 24 horas. Es muy importante el servicio a domicilio sin recargo adicional en el Distrito Metropolitano de Quito y en los valles, sea Valle de los Chillos o Valle de Tumbaco, lo realizamos nosotros mismos, o si no, los técnicos que también están aliados con nosotros también los pueden realizar. Algo que ustedes tengan muy en claro, siempre si tienen alguna duda, no olviden, tenemos nuestros contactos para que ustedes puedan llamarnos o escribirnos al WhatsApp, nuestra página de Facebook, igualmente el correo. Si tienen alguna duda después de esta charla, pues estaremos prestos para nosotros poderla atender de una mejor manera. ¿Tienen alguna pregunta todos los participantes o está todo claro? Se pueden colocar en el chat o pueden ponernos una manito, pues estaría perfecto. Perfecto, amigo, muchas gracias. Muchas gracias a todos, en verdad, por estar aquí el día de hoy. Estamos aquí nosotros para servirles en cualquier momento junto a la doctora, igual mi persona, y gracias a todos por estar aquí conectados. ¿Palabras de despedida? Muchísimas gracias a todos igual por estar aquí. Ya saben, ahí están nuestros contactos. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, nos pueden realizar por interno igual. Y nada, muchísimas gracias. Y como les digo, tener muchísimo cuidado de ahora en adelante. Se viene otra realidad, empieza otro sistema de vida aquí en Quito. El yo me cuido y empecemos por eso. Sí, cuidémonos a nosotros, cuidemos a nuestra familia, utilicemos bien las mascarillas, lavémonos bien las manos y el distanciamiento. Y nada más, que tengan una buena noche y muchísimas gracias. Gracias a todos.